Bueno, buenas noches a todos. Bueno, me presento y el doctor me ha presentado. Creo que el tema que vamos a revisar ahora es muy importante para todos los médicos que estamos pues en actividad en la atención de salud. Y algo que es importante es garantizar principalmente la vida del neonato y al mismo tiempo garantizar una atención adecuada de un recién nacido, porque va a depender de nosotros como médicos darle una calidad de vida a ese recién nacido. Entonces siempre tenemos que estar preparados para una recepción de un recién nacido y en algún momento para la reanimación neonatal. Entonces vamos a repasar un poquito lo que es la recepción del recién nacido. Se dice que todos los médicos que trabajamos en un centro, sea público o privado, siempre tenemos en algún momento la oportunidad de recibir a un recién nacido. Por eso nos dicen, ¿no?, que en toda recepción del recién nacido nos dan un objetivo al personal responsable y nos dice que tenemos que brindar las condiciones óptimas para la recepción, porque de esto va a depender de una valoración adecuada y oportuna para que nosotros determinemos si ese recién nacido va a tener algún riesgo durante el nacimiento o posnacimiento, o es una atención de un recién nacido sin riesgo, aunque se dice que muchas veces no tiene ningún factor de riesgo y se nos puede complicar en el momento del parto. Entonces, cuando hablamos de evaluación, vamos a decir, cuando vamos a atender a una mujer gestante que es un trabajo de parto, muchas veces hablamos de partos o cesáreas programadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, pensar que siempre tenemos la posibilidad de un riesgo. ¿Y ese riesgo qué significa? Garantizar la vida y la calidad de vida futura de ese recién nacido si vamos a actuar adecuadamente. Entonces, toda vez que nosotros tengamos una tarea de recibir al recién nacido, primero tengo que buscar patologías maternas. ¿Será que esa mamá ha desarrollado una diabetes gestacional, por ejemplo? Porque eso nos va a llevar a un riesgo a producir un niño macrosómico, con múltiples riesgos después del nacimiento, inclusive, ¿verdad? Entonces, si una mamá durante la gestación ha desarrollado una hipertensión gestacional o una preeclampsia, que condiciona que esa mamá no le va a dar la oportunidad de un buen crecimiento de ese feto, entonces puede producirnos en algún momento partos prematuros o en otros momentos vamos a hablar de que va a producir productos con restricción del crecimiento intrauterino. Cuando hablamos de aquellas hemorragias que se van a presentar en el segundo o tercer trimestre, de hecho estamos hablando de múltiples causas, pero eso va a condicionar nuevamente en la afectación del feto. O si estamos condicionando a esa mamá que tiene infecciones agudas, por ejemplo, una infección del tracto urinario, eso va a condicionar. Muchas veces sabemos que es la primera causa para desarrollar un parto prematuro, o en algún momento tenemos patologías crónicas de la mamá, pueden ser afecciones cardíacas, pueden ser afecciones renales, cualquiera de las patologías crónicas que la mamá tiene va a tener una condición de que no le va a dar la condición de un desarrollo fetal adecuado, por lo tanto nos puede producir niños con restricción del crecimiento intrauterino en algunas veces, o si estamos hablando del polidramnios o el oligoamnios, consideramos de que van a ser niños que pueden tener condiciones de nacer antes de tiempo o en su momento nacer con algunas anomalías congénitas. Entonces, esto es importante porque ya tenemos que detectar durante el trabajo de parto, incluso cuando está esa mamá en el control prenatal, siempre tener en la mente que hay factores de riesgos que hay que detectarlos para condicionar un nacimiento adecuado de todo recién nacido. Al mismo tiempo, cuando ya llega a la consulta, a la emergencia, y esa mamá va a estar ya en trabajo de parto muchas veces, entonces tenemos que considerar la posibilidad, evaluar, ¿no es cierto?, la edad gestacional, porque si es un embarazo pretérmino, es alto riesgo. De la misma manera, cuando estamos hablando de un embarazo posttérmino, también es riesgo. Cuando vamos a recibir recién nacidos, pueden ser gemelares o a veces trillizos o a veces más niños, que condicionamos que esos niños han tenido que compartir un poco ese ambiente intrauterino y nos va a llevar generalmente a partos prematuros o algunas condiciones de riesgo fetal. Cuando hablamos de la macrosomía fetal, puede ser condicionada generalmente relacionada con una diabetes gestacional o simplemente porque la mamá tiene la condición de desarrollar una macrosomía, de que el feto desarrolle una macrosomía fetal. Todo macrosómico siempre va a condición de riesgo. O si esa mamá nos llega a la emergencia, sabemos que el control prenatal, para eso nos dan el CLAP, ¿no es cierto?, que es el instrumento que nos permite diagnosticar los factores de riesgo en toda mujer gestante. Pero si nos llega una paciente a la emergencia donde no tiene ningún control prenatal, entonces ya tenemos automáticamente que considerar que esa mamá tiene alto riesgo porque no se han detectado eso precozmente.
Y también consideramos, ¿no?, los grupos etarios extremos. Una mamá que tenga más de 35 años o un adolescente, entonces se considera embarazo de alto riesgo, o una presentación podálica, por ejemplo, en una primigesta, cuando ese canal del parto no tiene condiciones de nacimiento, entonces también se determina que es un factor de riesgo y tenemos que prepararnos para una recepción adecuada de ese recién nacido. Cuando ya estamos considerando la atención de la mujer gestante, el riesgo, que aquí lo pongo en rojo, ¿por qué? Porque se dice que el foco rojo para nosotros, para determinar la vitalidad en la que está cursando ese producto en la vida fetal, es la variabilidad de frecuencia cardíaca fetal. Cuando vamos a hacer el control de la fetocardia, decimos lo normal es encontrar de 120 a 140, ¿no es cierto? Pero si de repente vamos a encontrar una fetocardia que está variando 150, 160, 170, eso ya nos dice, ese niño está perdiendo el bienestar fetal, por lo tanto está entrando en sufrimiento fetal, y peor cuando condicionamos que está en una bradicardia, ¿no es cierto? Y se sabe que menos de 100 de frecuencia cardíaca fetal es alto riesgo. Entonces, para todos los que vamos a recibir un niño, tenemos que considerar que lo más importante es ver la vitalidad fetal de ese producto. Entonces, la frecuencia cardíaca es lo que nos va a dar el parámetro de si ese niño está con sufrimiento o no. Al mismo tiempo, muchas veces la mamá nos dice, no, no se está moviendo bien. Entonces decimos que la actividad fetal disminuida va a ser condicionada también a ese factor de riesgo. Cuando ya la mamá está en trabajo de parto, puede haber tenido una ruptura prematura de membranas, por ejemplo, y nos dice, está amarillo el líquido amniótico. O si cuando ya está en trabajo de parto, cuando ya va a entrar a sala de partos, y eso generalmente está relacionada la presencia de meconio con un estado de hipoxia en la vida fetal, y eso está relacionado también a la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Por lo tanto, la relación de un líquido amniótico meconiado con la variación de frecuencia cardíaca fetal generalmente nos permite el diagnóstico de un sufrimiento fetal, y eso que nos dice, actúen rápido. Entonces, esa es una condición de una cesárea de emergencia, ¿no es cierto? O si de repente la mamá nos dice, he roto las bolsas, dice la mamá, ¿no es cierto? Son la ruptura de membranas, que en algún momento se sabe que el tiempo es determinante para determinar si es que ese niño va a estar o no va a estar infectado. Entonces, si decimos, si la mamá nos dice, he roto bolsas hace 6 horas o hace 5 horas, eso no es factor de riesgo. Pero si vamos a condicionar desde el nacimiento hasta el tiempo que rompió las membranas de esa mamá y va a superar las 18 horas, ¿qué me está indicando? De que ese niño ya está infectado, y entro después del nacimiento mismo que tengo una clínica que no me sugiere una sepsis, pero el tiempo de 18 horas ya me está diciendo que es una condición de infección. Entonces entra al diagnóstico de una sospecha de sepsis neonatal, mismo que no tenga clínica, tenemos que internar a ese paciente, tenemos que tratar como si fuera una sepsis. Obviamente tenemos que confirmar a través de la solicitud de hemocultivo antes del ingreso de los antibióticos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, muchas veces cuando se está haciendo la amniotomía, la ruptura artificial de membranas, no se ha valorado bien si había pulsación, y puede ser que el cordón esté antecediendo, entonces se nos va a dar un prolapso de cordón. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener inmediatamente? Si ese cordón va a continuar afuera y va a tener el niño que continuar con un trabajo de parto, cada vez que haya una contracción uterina va a comprimir ese cordón, entonces lo que vamos a condicionar a que ese producto evite. Entonces, toda vez que tengamos por accidente ese prolapso de cordón, porque no se valoró adecuadamente al hacer la ruptura artificial de membranas, ¿qué tenemos que hacer? El médico que está atendiendo ese parto tiene que introducir al canal del parto y rechazar esa cabecita para evitar esa compresión de la cabeza con la pelvis materna, y de esa manera comprimir el cordón, ¿no es cierto?, de la placenta. Entonces, una vez que se hace el rechazo, esa paciente tiene que ir a una cesárea de emergencia. Y el médico que está tiene que mantener la mano para rechazar la cabecita, para que una vez que se dé la extracción, pero por medio de la cesárea, de ese producto, vamos a tener una garantía de vida de ese paciente. Pero si vamos a dar una condición de un prolapso de cordón y esté condicionado a continuar un trabajo de parto, vamos a tener la certeza que ese producto va a evitar. Entonces, esos cuidados tenemos que tener cuando estamos atendiendo a una mamá que está en trabajo de parto. Una vez que ya tenemos todos esos datos y decimos, ¿no?, es un niño que no tiene riesgos, entonces vamos a estar tranquilos, vamos a prepararnos para la recepción. Por lo tanto, lo más importante para todos los que vayan a hacer atención de parto y recepción del recién nacido siempre es determinar los antecedentes, porque eso nos va a permitir prepararnos. Entonces, el conocimiento de esos antecedentes que estamos diciendo, todo lo que hemos mencionado,
Me dice, ¿no? Si no hay factor de riesgo, lo vamos a catalogar como un recién nacido sin riesgo. Eso me va a llevar a una atención de rutina del recién nacido porque no vamos a considerar ese factor de que vaya a pasar algo con ese recién nacido. Pero si tenemos, mismo que pase o no pase, si tenemos un factor de riesgo, ya nos permite determinar que diagnosticar a un recién nacido con factor de riesgo. ¿Qué me significa ese diagnóstico? Me dice, hay que prepararse para la reanimación neonatal. Y sabemos que en todos los hospitales, mismo teniendo primero o segundo nivel, donde vayamos a trabajar, tenemos que tener ya un equipo designado para la atención o por lo menos personal capacitado en lo que se llama reanimación neonatal. Por lo tanto, una de las condiciones y una de las tareas, si es que quieren que tenemos que tener con todas las personas o todos los profesionales que estén participando, si están trabajando en un centro, sea de primer nivel con atención de parto o sea de segundo nivel, siempre vayan a conocer dónde están trabajando. Por lo tanto, es importante tener un equipo capacitado y si no lo tienes, pues hay que capacitarse porque tenemos el riesgo siempre de que un niño nazca asfixiado. Finalmente, hemos dicho, ¿no? La diferencia va a ser la recepción de un recién nacido sin riesgo y un recién nacido con riesgo. Cuando hablamos de un recién nacido sin riesgo, estamos diciendo, ¿no? Que no hay factores de riesgo maternos. Han probado esa pelvis, va a tener condiciones de nacimiento por vía vaginal generalmente, y también vamos a hablar la condición de una cesárea programada sin factores de riesgo. Entonces, lo más importante que es, si estamos considerando, bueno, se sabe que muchos partos se van a dar en la noche. Y estamos hablando de cambios de temperatura, ¿no es cierto? Muchas veces de 1 grado, 2 grados, y peor si estamos en invierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se da el nacimiento? Ese niño normalmente en el útero materno está a una temperatura de la madre de 36 grados. ¿Qué es lo que pasa si ese niño va a nacer a un medio frío, en invierno, vamos a decir? Es como si lo estuviéramos metiendo a una heladera. No se olviden que una heladera tiene una temperatura y estamos hablando de la cadena de frío que tiene +2, +8 grados. Entonces, imagínense a un recién nacido que estaba bien calentito a una temperatura de 36 grados. Va a nacer y va a salir a un medio frío de 1 a 2 grados. ¿Qué estamos haciendo? Es como si lo metiéramos en una heladera, ¿verdad? Por esa condición se dice que la hipotermia por el nacimiento a un medio frío va a ser el primer factor que vaya a llevar a una descompensación a ese recién nacido. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer y gestionar, si quieren, nuestros servicios de salud, es tener por lo menos una estufa, un medio caliente, que no nos permite esa descompensación, y eso estamos hablando de la sala de partos. Y al mismo tiempo, en la misma sala de partos, muchas veces en los hospitales tenemos lo que son las fuentes de calor, que se las llama las servocunas, ¿verdad? Pero a veces no tengo, entonces por lo menos tener una mesita con 2 lámparas que le vayan a calentar a ese niño cuando lo vayamos a atender, eso nos va a evitar la hipotermia. Una vez que se ha dado la expulsión del producto por el canal del parto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo que llamamos por norma del sistema público, decimos, ¿no? Esto es lo que se evalúa en el sistema público y es lo correcto, porque decimos, una vez que el niño ha nacido, no se olviden que este niño ha tenido que pasar un estrés terrible durante el parto, ¿no es cierto? Entonces, el solamente haberse expulsado del producto y ese niño para que se tranquilice, vamos a ponerlo piel con piel. Aquí en la primera figura estamos viendo que se lo va a poner al niño en el vientre materno. Entonces, a esto se va a llamar el apego precoz. Mientras está en vientre materno, nosotros vamos a tener que aspirar la boquita y la nariz para permeabilizar. Muchas veces el niño ni siquiera necesita esa aspiración con una perita que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer la aspiración, pero mientras está dando ese proceso, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué hacemos toda esa atención en el vientre materno? Porque estamos esperando de que ese niño primero tenga condición después de la aspiración. Lo vamos a secar un poquito, eso se llama estimulación, que se vamos a hacer con el secado, ¿no es cierto? Pero eso va a transcurrir aproximadamente 3 a 5 minutos, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante esa espera? Donde vamos a mantener al recién nacido en el apego precoz y con la mamá y cubierto con un campito precalentado, ¿no es cierto? Vamos a esperar esos 3 a 5 minutos hasta que el médico que está atendiendo el parto perciba que ese cordón ha dejado de latir. Eso va a condicionar aproximadamente en el tiempo de 3 a 5 minutos. ¿Por qué se hace esa ligadura tardía de cordón? Porque se dice que al niño le va a pasar la placenta mientras va latiendo, va a continuar pasando volumen de sangre y eso va a permitir que se llenen los depósitos de hierro principalmente. Y eso nos va a condicionar que ese niño no desarrolla anemia hasta los 6 meses, que es la edad del lactante, ¿no es cierto? Porque después también hablamos del sistema público, que después de los 6 meses ya nos permiten prevenir la anemia a través de las chispitas, por ejemplo. Entonces, el objetivo de la ligadura tardía de cordón va a ser precisamente
para prevenir la anemia del lactante hasta los 6 meses. Una vez que se ha logrado eso, en ningún momento se dice, vamos a parar para evaluar el Apgar, ¿no es cierto? Ustedes saben que el Apgar, él se va a evaluar al minuto y a los 5 minutos. ¿Por qué es importante evaluar al minuto? Porque nos va a mostrar con qué vitalidad ha nacido ese niño. Y cuando hablamos de la evaluación de los 5 minutos, vamos a ver cómo se adaptó o mide la adaptabilidad de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Entonces, estamos cumpliendo los requisitos de atención del recién nacido y mientras está, una vez que se ha hecho la ligadura de cordón, ese bebé tiene que pasar al pecho de la mamá, pero aquí se nos puede enfriar. Por lo tanto, es importante que cubramos y evitemos la hipotermia. Por eso ya en los hospitales, y si es que no lo tenemos, tenemos que prepararnos, tenemos que tener gorrita y mantita, esas polarcitos que se las tiene que precalentar. ¿Para qué? Para que una vez que el niño ha nacido y es trasladado al pecho de la mamá, se le ponga el gorrito y una mantita precalentada precisamente para evitar la hipotermia. Es piel con la mamá. ¿Para qué? Para que ese niño empiece la lactancia. Cuando hablamos de la lactancia, se dice que tiene que mantenerse por lo menos el periodo de 1 hora y tenemos doble beneficio, ¿verdad? La lactancia va a condicionar a que una vez que el niño está succionando, se está alimentando, está recibiendo nutrientes y al mismo tiempo está condicionando a que esa lactancia no desarrolle el primer trastorno metabólico que el niño puede desarrollar si no recibe alimentación, que es la hipoglicemia. Por lo tanto, la lactancia materna me está evitando la hipoglicemia, me está evitando que ese niño tenga una condición de disminución de su condición general. Estamos hablando de que empieza a alimentarse adecuadamente, pero al mismo tiempo estamos condicionando de que ese niño, una vez que ha nacido, ustedes van a ver que si le ofrecen el seno materno y el niño empieza a succionar el calostro, ¿por qué creen que es bueno que reciba el calostro? Se sabe que el calostro tiene buena inmunidad, le está traspasando la mamá la inmunidad, le está traspasando nutrientes y al mismo tiempo ese calostro, ¿por qué es succionado tan bien con el niño? Porque se dice que tiene un olor muy similar al líquido amniótico, por eso el niño recibe y retorna, en otras palabras, lo hacemos retornar a lo que era la vida intrauterina. Entonces, por eso que el niño recibe por el sabor, identifica el líquido amniótico, entonces el niño se siente bien. Entonces tenemos un beneficio para el bebé, pero al mismo tiempo es beneficio para la mamá, porque al succionar el niño está liberando mayor cantidad de oxitocina y la oxitocina está dirigida a que ese útero que estaba dilatado empieza la contracción. Entonces de esa manera ayuda, si quieren, a la prevención de la hemorragia materna, aunque también en la atención del parto, dentro de las normas de atención del parto, se utiliza la oxitocina intramuscular, que es lo que llamamos el MATEC, ¿cierto? Entonces todo se conjunciona para que la mamá y el bebé estén en buenas condiciones. Entonces, una vez que se ha logrado la lactancia materna por 1 hora, mientras se está haciendo la atención de la mamá, si se ha hecho una episiotomía, se va a hacer la episiorrafia y vamos a controlar también a través del mater que ese uterito vaya formando el bolo de seguridad de Pinar. Entonces, todo ese proceso está garantizado a través de esta atención tanto a la mamá como al bebé. Hemos hablado del Apgar, ¿verdad? El Apgar se evalúa al minuto y a los 5 minutos, hemos dicho. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar primero que ese niño tenga una buena transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Cuando hablamos del control de la frecuencia cardíaca, decimos, no controlamos la frecuencia cardíaca y el Apgar nos permite diagnosticar la depresión con el que ese niño ha nacido. Entonces ahí decimos, si ese niño no tiene latidos, vamos a darle un valor de 0. Si la frecuencia cardíaca es menor a 100, es un valor de 1 y si es mayor a 100, es valor de 2. Luego vamos a ver que ese niño, se dice que si tiene buena vitalidad, ese niño va a llorar, ¿no es cierto? Entonces vamos a evaluar a través del esfuerzo respiratorio que ese niño va a hacer y se va a evaluar a través del llanto. Si no está con frecuencia cardíaca, obviamente ese niño no va a llorar, ¿no es cierto? O sea, no va a tener llanto porque tiene una depresión grave. Si va a llorar levemente, entonces decimos que tiene un puntaje de 1 y si tiene un llanto vigoroso, un llanto fuerte, vamos a darle un puntaje de 2. Luego vemos el tono muscular, si es hipotónico le damos un valor de 0, si tiene movimientos leves le damos un valor de 1 y si tiene movimientos activos le damos un valor de 2. La irritabilidad refleja la vamos a evaluar cuando hacemos la aspiración de ese niño, las gesticulaciones faciales que va a hacer. Entonces, si no responde con gesticulaciones, vamos a dar un valor de 0, un valor de 1 si tiene gesticulaciones leves, y si tenemos buenas gesticulaciones, un valor de 2. Y al mismo tiempo hablamos del color de la piel. Si ese niño está cianótico o pálido,
general, una palidez generalizada, vamos a darle un puntaje de 0. Si tiene una acrocianosis, o sea, cianosis en las extremidades, manitos y pies, vamos a darle un puntaje de 1. Y si es un bebé rosado, pues le damos un puntaje de 2. Posteriormente vamos a hacer la sumatoria del APGAR y decimos, ¿no? Si ese niño tiene un puntaje de 7 a 10, ha nacido como un niño vigoroso, ha hecho una buena adaptabilidad, si quieren, a la vida extrauterina. Si tenemos un puntaje de 4 a 6, tiene una depresión moderada. Pero si ese niño tiene un puntaje de 0 a 3, es un niño que ha nacido con depresión grave. Debo recordar que antes se manejaba el APGAR como un parámetro de reanimación neonatal, pero estamos considerando que el APGAR se evalúa al minuto, ¿no es cierto? Entonces, esto no nos permite tomar una conducta de determinación de inicio de la reanimación neonatal, porque cuando hablamos de la reanimación se dice que el primer minuto de vida es el más importante en el niño. Entonces, simplemente el APGAR nos va a permitir el diagnóstico de depresión neonatal en los diferentes grados, pero no es indicador de inicio de la reanimación neonatal. Luego, una vez que lo hemos atendido al niño, hemos logrado hasta la lactancia materna por 1 hora, recién se va a tener la condición del traslado a una fuente de calor, si tienen unas lamparitas en la camita de recepción del recién nacido, o de lo contrario, si ya disponemos de una servocuna, pues va a ser el traslado a la servocuna. Donde como ese niño ha llorado vigorosamente porque esa es la condición para el clampeo del cordón, lo vamos a hacer, vamos a colocar un clamp a 2 centímetros de la pared abdominal y vamos a cortar a medio centímetro del clamp y después normalmente se cubre con una gasita blanca empapada en alcohol para evitar el ingreso de bacterias, factor infeccioso. Posteriormente ya me voy a ocupar de hacer las profilaxis y hablamos de la profilaxis ocular, porque no nos olvidemos que ese niño ha pasado por un canal del parto que muchas veces tiene contaminación, entonces puede desarrollar la conjuntivitis neonatal y hablamos de la conjuntivitis más grave, peor cuando la mamá está con una gonocosia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que se hace por norma en la atención de un recién nacido, hacer la profilaxis ocular, podemos utilizar el clorantrónico oftálmico, podemos utilizar la gentamicina oftálmica y vamos a aplicar 2 gotitas en ambos ojos. Posteriormente vamos a hacer la profilaxis hemática. ¿Para qué la profilaxis hemática? Porque sabemos que necesitamos organizar y madurar los factores de coagulación dependientes, principalmente la vitamina K. Entonces vamos a administrar la vitamina K, la dosis es 0,1 ml. Si hablamos de concentración, va a considerarse 1 miligramo. Vamos a aplicar en el muslo por vía intramuscular. Una vez que hemos logrado las profilaxis, tengo que ver si ese niño tiene un peso y talla adecuada para la edad con la que ha nacido. Y hablamos de la antropometría, que obligadamente tenemos que controlar el peso, considerando que el peso adecuado va a ser de 2,500 a 3,500, ¿cierto? Porque si es menos de 2,500, ya lo diagnosticamos, porque la antropometría me va a permitir hacer un diagnóstico de peso y talla para la edad. Entonces, si es menos de 2,500, ya decimos, está con bajo peso. Si es de 3,500 a 3,900, es grande. Y si hablamos de 4 kilos o más, si hablamos de macrosomía. Hablamos de talla, considerando que la talla normal es más o menos 50 centímetros, como promedio más 2 menos 2 centímetros. Hablamos de talla adecuada o talla baja. El perímetro cefálico, que es importante, que tenemos un promedio de 35 centímetros, más 2 menos 2, porque si es menos de 33 ya estamos hablando de una microcefalia y si tenemos, dependiendo obviamente si es macrosómico también, ¿no? Esas variables tenemos que considerar, o si tenemos un perímetro cefálico mucho mayor, vamos a hablar de otros factores de riesgo patológico. El perímetro torácico también vamos a evaluar y eso generalmente es el mismo o 2 centímetros menos del perímetro cefálico. Una vez que hemos logrado la antropometría, lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico del recién nacido con peso y talla adecuada. Si es un niño maduro, adecuada para la edad gestacional. Luego tengo que hacer obligadamente un examen físico para buscar las anomalías. Y cuando hablamos del examen físico, tengo que examinar principalmente la ausculta cardíaca. ¿Por qué? Porque la ausculta cardíaca es el primer factor que me va a poder determinar que ese niño no ha hecho una buena transición si se ha dado algún problema durante el parto. Y ese cambio de presión va a permitir que se cierren orificios. Entonces, si vamos a hacer un examen físico con una fetocardia donde vamos a auscultar soplitos, entonces eso nos está diciendo que hay una mala transición. Puede generalmente estar relacionado con un soplo fisiológico, que se lo llama. Si es sistólico o de lo contrario, podemos también determinar posibles cardiopatías.
Luego tenemos que examinar los pulmoncitos, porque los pulmones normalmente tienen que presentar un murmullo vesicular adecuado, porque no nos olvidemos que en la vida fetal esos pulmoncitos están llenos de líquido pulmonar y para el nacimiento se tiene que vaciar, aunque parcialmente, pero nos permite auscultar un murmullo vesicular presente. Y finalmente, buscamos todo lo que es anomalías externas, ¿no es cierto? Porque vamos a buscar, por ejemplo, signos de trauma obstétrico, podemos encontrar caput, podemos encontrar cefalohematoma. En algún momento, si ese niño tiene un poquito de dificultad para salir por el canal del parto, quién sabe que ha tenido que reducir el diámetro de los hombros, podemos tener fracturas de clavícula, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ese examen físico nos permite buscar esos signos obstétricos que se pueden presentar o directamente no encontrarlos, y las anomalías externas, ¿no es cierto? Anomalías en extremidades principalmente, buscamos columna, vemos si no hay perforación anal, etcétera. Una vez que se ha determinado que ese niño está bien, en buenas condiciones, recién se lo va a vestir y se lo lleva a alojamiento conjunto. Pero una vez que se ha llevado a alojamiento conjunto, también tenemos que hacer seguimiento con ese niño, lo que llamamos la hora de oro, ¿verdad? Entonces, donde vamos a evaluar principalmente si ese niño está teniendo esa buena adaptación, si está con una buena lactancia, y si no está desarrollando los trastornos metabólicos. La hipoglicemia es lo más frecuente cuando tenemos una hipolactancia. Entonces, hacemos ese seguimiento de la primera hora y posteriormente ya continuamos simplemente con un seguimiento de rutina cada 6 o cada 8 horas, dependiendo de la condición de cada recién nacido. Una vez que se han hecho todas las búsquedas de anomalías, como les he explicado, entonces ya podemos considerar que es un niño recién nacido sano y se va a alojamiento conjunto. Y ahí me preguntarán y me dicen, ¿y en un parto una parto cesárea que está programada sin riesgo fetal? Ahí vamos a considerar una posibilidad que no puedo, como la paciente está con un procedimiento quirúrgico y está cubierto de campos estériles, no puedo realizar el apego precoz que hemos dicho, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese niño no realiza un apego precoz, no podemos hacer ligadura tardía de cordón, entonces se condiciona una ligadura precoz de cordón, por lo tanto, no hacemos esa rutina y el niño recién es trasladado inmediatamente a la cervocuna, a la fuente de calor, donde ahí vamos a proceder a la atención de rutina. Primero hay que permeabilizar vía respiratoria siempre, aspirado de boca a nariz, luego el secado vigoroso hasta que el niño presente llanto. Una vez que ha logrado ese llanto vigoroso, hemos dicho la condición para el clampeo de cordón es el llanto vigoroso. ¿Por qué? Porque es el vaso de más fácil accesibilidad en caso de que ese niño necesite medicamentos o necesite algún tratamiento específico. Por eso se dice, cuando ese niño está en buenas condiciones, ha tenido una buena adaptabilidad y está con llanto vigoroso, voy a hacer clampeo de cordón porque esa vena umbilical no la voy a necesitar. Entonces hago el clampeo, hago lo mismo, profilaxis hemática ocular, hago de la misma manera la antropometría y el examen físico y ahí va la variabilidad, ¿no es cierto? Que después de vestirlo ese niño, vamos a hacer lactancia materna tardía. Entonces, la diferencia de atención de un recién nacido por parto vaginal tiene ciertas condicionantes en relación a un parto cesáreo. Cuando ya estamos hablando de algún factor de riesgo que hemos determinado antes de la atención, entonces ahí condicionamos a que una mamá ha llegado, por ejemplo, en un periodo expulsivo donde no nos ha dado la posibilidad de tener factores de riesgo, por ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser una cesárea de emergencia. Puede ser que una mamá esté manifestando que los movimientos fetales están lentos, que se demuestre que hay una variación de frecuencia cardíaca fetal, que son los principales parámetros que debemos considerar. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Hay que prepararse siempre para una recepción de emergencia, que si bien en algún momento puede que no haya factores de riesgo, pero puede identificarse algún problema durante el transcurso del trabajo de parto, por ejemplo, ¿no es cierto? O directamente cuando la mamá tiene un factor de riesgo, ya de hecho tenemos que ver la posibilidad de la aplicación de la reanimación neonatal. Por lo tanto, cuando estamos trabajando en una institución, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Siempre saber dónde está. Si tenemos carrito azul, perfecto, pero muchas veces no los tenemos, entonces tenemos que saber dónde está el ambú, dónde está todo el equipo que se necesita para una reanimación neonatal, laringoscopio, estetoscopio, las ondas y todo lo que condiciona, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que toda recepción siempre nos ponemos un interrogante. Puede que sea una maravilla y que no tenga absolutamente ningún factor de riesgo y nos permite una atención adecuada, pero si en algún momento se está complicando algo, sea durante el trabajo de parto o sea un parto de emergencia, pues ahí tenemos que estar preparados para la reanimación neonatal. Cuando hablamos de reanimación neonatal,
Yo siempre he dicho, la naturaleza es sabia, ¿no es cierto? El 90% tiene una transición perfecta. E incluso no necesita ni del médico porque el niño nace y empieza a llorar, ¿cierto? Y ahí condicionamos a muchos partos, por ejemplo, los partos domiciliarios, los partos en área rural, donde muy pocos se van a complicar. Entonces, por eso decimos que el alto porcentaje van a tener una transición fisiológica perfecta, donde van a tener una buena condición de vida. Pero de ese 100% de recepción del recién nacido, de nacimientos, vamos a decir, tenemos una probabilidad de un 10%. Y si conglomeramos como cifra, decimos que aproximadamente son 800,000 niños, aproximadamente que van a tener el riesgo de sufrir una asfixia. Y si nosotros no tenemos el conocimiento y la habilidad de hacer una reanimación neonatal, ¿qué es lo que vamos a permitir? Que ese recién nacido, por no haber aplicado la reanimación neonatal, desarrolle una lesión cerebral, porque ustedes saben que el oxígeno va a condicionar a que se produzca una lesión hipóxico-isquémica cerebral, y eso va a condicionar a que ese niño tenga muchos problemas, tanto en su desarrollo como en algún momento condiciones de funcionamiento del sistema nervioso central. O sea, en neonatología, toda vez que hablamos de hipoxia, hablamos de daño cerebral. Por lo tanto, el mensaje que nos da la reanimación neonatal es que tiene que ser esta exitosa. No es yo sé un poquito de masaje cardíaco, yo sé un poquito de ventilación, eso no nos sirve. Entonces siempre decimos que toda vez que se vaya a aplicar una reanimación neonatal, tenemos que hacerlo bien. Entonces, por eso siempre se ha determinado de que todos los médicos que están en la opción de trabajo, si es que quieren de trabajo, de recepción de recién nacido, tienen que prepararse para hacer y conocer cómo se hace una reanimación neonatal. Y no solamente estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de habilidad y competencia de hacer una reanimación exitosa. Para eso siempre debemos contar con una sala de partos equipada y un equipo capacitado en toda institución donde se hace recepción del recién nacido para precisamente hacer que esa reanimación sea exitosa y ese niño tenga una buena calidad de vida en el futuro. Entonces ahí consideramos cuál es la primera condición que nos pone el manual de reanimación neonatal. No pueden hacer una recepción en un ambiente frío, porque hemos dicho, ¿no? El ambiente frío condiciona una hipotermia y la hipotermia es el factor de descompensación del recién nacido. Entonces, es condición obligatoria de que tengamos una fuente de calor. Aquí les pongo la imagen de una cervocuna, porque esto le va a permitir a ese niño que sea reanimado, pero en un ambiente adecuado, ¿no es cierto? Sin el riesgo de hipotermia. Pero para hablar de reanimación, tenemos que saber qué es lo que pasa en esa transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Cuando hablamos de la vida intrauterina, los dos sistemas que van a ser dependientes de la madre, si quieren, va a ser el sistema circulatorio, porque la mamá a través de la placenta le está dando el oxígeno. Y el sistema respiratorio es de que ese producto en la vida fetal no hace funcionar sus pulmones, porque esos pulmones están esperando el nacimiento para empezar su funcionalidad. Por lo tanto, decimos que tanto el sistema circulatorio como el sistema respiratorio en la vida fetal no son de funcionamiento propio, si es que quieren, porque si decimos el sistema circulatorio, la mamá le va a pasar sangre oxigenada a través de la placenta, del cordón de la placenta. Y si hablamos de los alveolos, pues como le está dando sangre oxigenada, no necesita que esos alveolos estén funcionando. Por lo tanto, la condición de los pulmones, vamos a decir, la condición de los alveolos en la vida intrauterina, es que son alveolos que están llenos de líquido pulmonar, entonces no están funcionando. Cuando estamos hablando de qué pasa después del nacimiento, si ese pulmón en la vida intrauterina está lleno de líquido alveolar, tiene obligadamente que ser reemplazado por aire para que empiece su funcionamiento. Entonces, ese líquido alveolar es eliminado en el parto. Cuando se está dando el parto, hay una compresión, si quieren, del tórax y se elimina ese líquido. Entonces, una vez que se está eliminando ese líquido, entonces también al sistema linfático y hemático se le da la funcionalidad de que termine de limpiar ese líquido pulmonar. Una vez que se han liberado esos alveolos, se va a empezar a liberar el surfactante. Y ustedes saben que el surfactante es la sustancia tensioactiva que va a mantener los alveolos dilatados. Eso que va a condicionar que en el momento, una vez que ese niño ha nacido, va a tener que hacer, una vez que se lo ha estimulado con el secado vigoroso, va a tener que hacer el esfuerzo respiratorio que se llama, ¿no es cierto? ¿Qué condiciona eso? A que como se eliminó el líquido pulmonar
Cuando se dio el parto, esos alveolitos quedan sin líquido pulmonar. Entonces, con el esfuerzo respiratorio, la primera inspiración, si quieren, esos pulmoncitos se van a llenar de aire. Al llenarse de aire, van a condicionar que se establezca el volumen residual, por lo tanto, los alvéolos ya van a tener aire y esa presencia del volumen residual va a condicionar a que el centro respiratorio empiece su funcionamiento respiratorio espontáneo. Eso es lo que funcionalmente se tiene que dar. Cuando hablamos del sistema circulatorio, ¿qué es lo que hemos dicho? Que por la placenta la mamá le va a dar sangre oxigenada, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa en el parto? En el parto se va a dar el pinzamiento del cordón para la separación de la mamá y el bebé. Entonces, ahí se está cortando el aporte de sangre oxigenada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El niño tiene que cambiar la presión. Y si en la vida intrauterina esos vasos pulmonares estaban con vasoconstricción, ese cambio de presión va a permitir que se dé una vasodilatación de los pulmones. Por lo tanto, la relación de vasodilatación pulmonar más la liberación de estos alveoles de ese líquido y llenado de aire van a condicionar a que ese pulmón y esa circulación empiece a funcionar. Por lo tanto, por ese cambio de presión que se va a dar después del pinzamiento, se va a dar el cierre del conducto, principalmente si estamos hablando del ductus arterioso y del orificio votal. Y con esa condición se va a iniciar la circulación propia del recién nacido. Si sabemos que tiene que pasar eso, entonces tenemos que garantizar esa transición, ¿verdad? Entonces, un poquito viendo en imágenes, esta es la vida fetal, ¿no es cierto? Donde tenemos el ductus arterioso. Entonces, como la mamá le está dando sangre oxigenada, y hemos dicho, ¿no? Que en los alvéolos hay líquido pulmonar, no necesita funcionar ese alvéolo. Al mismo tiempo, los vasos pulmonares dan con vasoconstricción. ¿Qué significa eso? Alvéolos llenos de líquido más vasoconstricción, eso significa presión y la sangre no lucha con presiones. Entonces pasa un poquito de circulación si quieren. Por acá está pasando un poquito de circulación por esa leve dilatación que tienen los alvéolos y en los vasos pulmonares. Entonces busca lo más fácil. Entonces en la vida fetal esa sangre oxigenada va a pasar por el ductus arterioso para que se dé una circulación con sangre oxigenada. Eso es en la vida fetal, es circulación materno-fetal. ¿Qué pasa cuando ese niño ya ha nacido? ¿Qué es lo que se ha dado? Hemos dicho de que los alvéolos se han vaciado, ha sido reemplazado por aire. Los vasos pulmonares que estaban vasocontraídos se han dilatado. Entonces, aquí ya no hay presión. Entonces, la sangre ya no lucha con presión. Entonces, utiliza los pulmones. Entonces, la circulación va a pasar por los pulmones para la oxigenación correspondiente. Y como aquí disminuyó la presión, este ductus arterioso ya no necesita ese niño. Entonces, como ya hay fácil circulación, aquí ya no necesita, se va a dar el cierre del ductus arterioso. Entonces hablamos de una circulación propia del recién nacido. Y ahí vemos, ¿no es cierto? En la vida intrauterina, alvéolos llenos de líquido, luego tiene que ser reemplazado con aire y finalmente llegamos a alvéolos llenos de aire con una funcionalidad óptima para los vasos y los alvéolos pulmonares. Y en los vasos sanguíneos vamos a ver, ¿no es cierto?, en la vida intrauterina, alvéolos llenos de líquido y vasos contraídos, por lo tanto no hay funcionalidad porque aquí está recibiendo el niño sangre materna oxigenada, pero cuando se da el clampeo del cordón, se da la condición de ese cambio de presión, lo que va a condicionar a dilatación de vasos pulmonares. Esos alvéolos que se han vaciado y ya han sido reemplazados por aire, entonces como hay vasodilatación y alvéolos que están funcionando, entonces se va a establecer la circulación propia del recién nacido. Si no se da esa transición, ¿qué va a condicionar? Va a nacer un niño con asfixia perinatal, ¿no es cierto? No sabemos en qué momento se da la asfixia ni la condición específica, pero el nacimiento se va a dar con el nacimiento de un niño que va a tener una cianosis generalizada. Si auscultamos el corazoncito puede estar radicado incluso en paro cardíaco muchas veces, va a tener una hipotensión y va a tener una flacidez, una hipotonía generalizada. Esto que me está diciendo, si el niño nace en estas condiciones, me está diciendo, actúen inmediatamente y apliquen la reanimación neonatal. Es por eso que les digo que una vez que el niño ha nacido, inmediatamente no podemos esperar un minuto para valorar el Apgar. Ese nacimiento y la transición al minuto es el minuto más importante de un recién nacido porque ese minuto es el minuto de oro, donde se va a aplicar la reanimación neonatal. Cuando ya estamos hablando de nacimiento, muchas veces ese niño no está llorando, ¿no es cierto? Entonces vamos a considerar un nacimiento con apnea.
Esa apnea va a establecerse que ese niño no puede, no presenta llanto, no respira directamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos auscultar el corazoncito, puede estar un poquito disminuida, pero si solamente lo secamos y le estimulamos, si ese niño empieza, hace su esfuerzo respiratorio y empieza a llorar, decimos, ¿no? Ha hecho una apnea primaria, o sea, la apnea primaria inmediatamente del nacimiento, cuando se lo estimula y se lo seque ese niño y empieza su llanto, nos permite el diagnóstico de apnea primaria. Pero como todo niño hemos hecho el secado vigoroso, lo hemos estimulado y no nos responde, entra ese recién nacido en una apnea secundaria y no hay forma de revertir una apnea secundaria si no es con la reanimación neonatal. Entonces es importante que consideremos estos dos momentos después del nacimiento. Cuando ya hablamos de la reanimación neonatal, es fácil, ¿verdad? Es el ABCD de la reanimación, pero se dice que es el momento muchas veces más estresante para el médico cuando recibe un niño con un compromiso muy grande, como un niño asfixiado severo. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar? Que si bien manejamos el concepto del ABCD de la reanimación, A decimos, no, vamos a aspirar vías aéreas para permeabilizar la vía respiratoria. Vamos a hacer el bolseo, vamos a hacer la presión positiva, vamos a estimular que ese corazón empiece su contractibilidad a través del masaje cardíaco. Y finalmente, si no nos responde, le vamos a dar drogas, ¿no es cierto? Vamos a administrar medicamentos. Entonces, muchas veces cuando ese niño nace con una depresión grave, donde auscultamos y no hay frecuencia cardíaca, directamente vamos a masajear el corazón y eso no es correcto. ¿Ya? Cuando hablamos de la reanimación, es obligatorio aplicar los 4 pasos, por eso se llama el ABCD. Mismo que ese niño nazca con una depresión grave, no y que esté con paro cardíaco, por ejemplo, paro cardíaco, no puede ir directamente al masaje cardíaco. ¿Sí? Entonces, siempre recordemos que los pasos en la reanimación neonatal siempre son secuenciales. Y en cada paso tenemos que evaluar si nos ha respondido o no, porque esa evaluación nos va a permitir tomar una decisión y luego accionar. Pero siempre recordemos la secuencia de cada uno de estos pasos. Y cuando ya revisamos de cada uno de los pasos, decimos, ¿no? El paso A. El paso A, hemos determinado, ¿verdad? No importa el grado de depresión, es el ABCD. Entonces, todo niño mismo con una depresión grave, tengo que aplicar el paso A. ¿Qué significa el paso A? Es un traslado inmediato de ese niño a la fuente de calor, porque estoy evitando el factor de la hipotermia que me vaya a descompensar. Entonces tenemos que tener ya preparada, porque si estamos hablando de reanimación neonatal, hemos dicho, ¿no? Todo niño con factor de riesgo tenemos que estar preparados con todo el equipo que vamos a necesitar en la reanimación neonatal. Entonces, como ya tenemos una fuente preparada con todo lo que significa el equipo, tenemos que tener disponibilidad de oxígeno, tenemos que tener disponibilidad de la bolsa a presión positiva, tenemos que tener laringoscopio, si es que hay especialistas en el área, porque claramente se definen, ¿no?, los pasos de la reanimación. Tenemos una reanimación básica donde todos los médicos tienen que aprender a hacer el paso A y el paso B hasta la ventilación. Cuando hablamos de C y D, ya hablamos de reanimación avanzada. Y por suerte, se dice que la mayoría de los niños va a respirar a través de la aplicación del paso A y el paso B. Entonces, la mayoría de los niños va a responder esos 2 pasos iniciales. Entonces, cuando estamos hablando del paso inicial, decimos traslado inmediato, sea parto vaginal o sea cesárea, lo que tenemos que hacer, la ligadura precoz de cordón que determina en ambos tipos de parto para trasladarlo al bebé a una fuente de calor. ¿Qué hacemos en la fuente de calor? Ponemos en posición. ¿Qué significa una posición? Es lo que se llama la posición neutra o posición de olfateo. Generalmente donde ya tenemos salas donde vamos a hacer la recepción del recién nacido, para optar una posición de olfateo, tenemos una pequeña almohadillita de unos 2 centímetros aproximadamente. ¿Para qué? Para que esa almohadillita ya tenga condición de ponerlo debajo de los hombritos de ese niño para que tenga una ligera hiperextensión. Pero si no se tiene eso, se puede hacer un campito, se puede hacer un rodetito del campo y poner eso detrás de los hombritos. Ya con eso vamos a lograr esto. ¿Ya? Una ligera hiperextensión de la cabecita. Eso es lo que se llama la posición de olfateo, posición neutra. Si lo pongo en decúbito dorsal, no permeabilizo. Fíjense la angulación que tiene la vía respiratoria. Entonces, con esto estoy permeabilizando la vía respiratoria. Con esto no me está permitiendo, me mantiene la elongación y aquí estoy extendiendo demasiado. Entonces, es la posición neutra la que me permite aplicar para permeabilizar la vía respiratoria.
Luego tenemos que hacer la aspiración y siempre decimos, ¿no? Como la boca es el mayor continente, entonces vamos a aspirar primero la boquita y después la nariz. Una vez que he logrado tener la posición y haber hecho una aspiración, vamos a hacer lo que se llama el secado vigoroso, que se traduce en la estimulación. Esa estimulación van a ser varias manos que lo vamos a secar fuerte ese niño, ¿no es cierto? Pero muchas veces no se logra la respuesta en esos niños. Ahí nos determina los puntos de estimulación. Entonces, los puntos de estimulación van a ser considerados la planta del pie y los músculos dorsales. Entonces, una vez que se ha logrado esos pasos, ¿no? Posición, aspiración y estimulación, se evalúa, ¿no es cierto? Se evalúa que si ese niño ha empezado el llanto o está respirando espontáneamente, si la frecuencia cardíaca está mayor a 100 y si la coloración de la pielcita está rosadita o es en acrocianosis. Entonces, si ese bebé está en acrocianosis, me va a permitir dar un oxígeno suplementario a través de una mascarilla, ¿verdad? Pero si ese niño está con cianosis generalizada, esa frecuencia cardíaca está a menos de 100 y no ha presentado llanto, esa evaluación que me está diciendo, que me permite pasar al segundo paso, que es el paso B, recordando que el tiempo que me da la aplicación del paso A solamente son 30 segundos. Una vez que he evaluado la respiración frecuencia, si esto me dice está positivo, ¿qué es lo que me condiciona? A que ese niño vaya a la atención de rutina porque hemos tenido una respuesta favorable al paso A. Pero si ese niño no tiene una respuesta adecuada, me dice que es el paso B, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del paso A, ¿qué condición me establece para implementar el paso B? Me dice, ese recién nacido no tiene que haber llorado, ¿no es cierto? O sea, o una respiración y que su frecuencia cardíaca esté menor a 100. Por lo tanto, toda vez que hemos aplicado el paso A, que me da el tiempo nuevamente, recalcar desde 30 segundos, me da la opción al paso B, pero la indicación para iniciar una ventilación a presión positiva va a ser precisamente que la frecuencia cardíaca esté menor de 100 y ese niño esté en apnea. Eso me dice es una orden, en otras palabras, a iniciar la ventilación, que se dice que la ventilación es el paso más importante para la reanimación neonatal. ¿Por qué? Porque al ventilar estoy dando oxígeno, estoy previniendo el daño cerebral. Entonces, por eso es que se dice que la ventilación a presión positiva es el paso más importante y al mismo tiempo, si estoy ventilando con presión positiva, ¿a qué estoy obligando? A que esos alvéolos que en su momento pueden estar con algún grado de colapso, van a dilatarse y van a empezar a establecer ese volumen residual que hemos dicho que va a ser un estímulo para que ese sistema respiratorio empiece a funcionar. Entonces ahí decimos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la ventilación a presión positiva? Y nos pregunta, ¿y cómo voy a ventilar? ¿Con qué frecuencia? ¿No es cierto? Entonces, nuevamente, considerando que el paso B tiene un tiempo de duración de 30 segundos, también me dice que tengo que hacer, en 30 segundos, tengo que hacer una evaluación de 30 eventos a 30 segundos con una frecuencia de aproximadamente 60 eventos por minuto. Como la duración es de 30 segundos, entonces este paso me está diciendo pueden ventilar 30 veces en 30 segundos. Es importante en este paso verificar si lo estamos haciendo bien. Como la bolsa a presión positiva tiene una mascarilla y es obligatorio para una ventilación a presión positiva tomar la nariz y boca, entonces, una vez que le hemos aplicado la mascarilla con nariz y boca, estamos logrando esa ventilación a presión positiva. Pero alguien tiene que ayudarme y ver si lo estoy haciendo bien. Entonces, por eso se dice que el equipo de reanimación mínimo tienen que ser 2, lo ideal sean 3 personas, porque uno va a ser el que va a manejar la ventilación, otro la circulación y otro va a ser el apoyo en algún momento o incluso hasta circulación, ¿verdad? Entonces, decimos que tiene que haber 2 responsables. Tiene que ver la respiración, o el más importante que va a ser el que es responsable de la ventilación y luego el masaje cardíaco y el otro que va a ser ayudante, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es generalmente el especialista o el médico que ha hecho la recepción el que va a ser el que va a hacer la ventilación a presión positiva. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el que nos está colaborando en la reanimación? Tiene que verificar si lo está haciendo bien. ¿Cómo vamos a verificar eso? Podemos auscultar
si está pasando el aire en ambos campos pulmonares, o de lo contrario, tenemos que ver si ese pulmón o ese tórax se está expandiendo, ¿no es cierto? Entonces, eso me dice que estoy haciendo una buena ventilación, porque recuerden que la ventilación a presión positiva es el paso más importante. En el paso B no necesito ni siquiera oxígeno, porque mi objetivo es dilatar esos alveolos. Puedo hacer con aire ambiente que tiene 21% aproximadamente, entonces en esos momentos puedo hacer solamente con la bolsa a presión positiva y voy a hacer los 30 eventos en 30 segundos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que hemos verificado, vamos a decir que lo estoy haciendo bien, y después de que se ha planteado el paso B, tenemos que evaluar si ese niño está respirando espontáneamente. Eso que me está diciendo, que me ha respondido al paso B. Luego consideramos entonces, ¿y qué ambú voy a utilizar? Es la pregunta, ¿verdad? Entonces existen dos tipos de bolsas a presión positiva, unas que se llaman las autoinflables y otras las infladas por flujo. Si ustedes alguna vez han visto la bolsa que utilizan los anestesiólogos, es la inflada por flujo. Es como un globo, ¿no es cierto?, que necesita que el oxígeno vaya inflando para que esa bolsa empiece a funcionar. En neonatología no nos permite ese tiempo. Entonces, las bolsas a presión positiva que utilizamos para la reanimación es lo que se llama la bolsa autoinflable. Es como una pelota que es mismo comprimamos, eso va a volver a su lugar. Entonces la capacidad es de 200 a 250 ml. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver en esas bolsas autoinflables? Que tenga algo que me va a garantizar que el volumen que le voy a dar a ese niño no sea excesivo. Entonces, si estamos considerando que las bolsas tienen hasta 250 ml los ambús neonatales, ambú por si acaso es el nombre de la fábrica de un tipo de bolsas a presión positiva. Lo común es la bolsa a presión positiva, pero todos nos hemos acostumbrado a decir ambú, ¿no es cierto? Pero es una marca solamente. Bueno, entonces, ¿qué condiciones voy a tener que considerar cuando voy a utilizar esa bolsa a presión positiva? Primero, que puedo conectar con un oxígeno. Tiene que tener condición de conexión a un reservorio. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que me va a garantizar no producir daño en vez de bienestar? Porque si yo le voy a mandar los 250 ml, voy a producir que ruptura alveolar, lo que se llama barotrauma. Puedo producir casos complicados grave como neumotórax, ¿no es cierto? Entonces, por eso es lo que se tiene que ver, que estas bolsas a presión positiva tienen lo que se llama el pop-off o la válvula de seguridad. Entonces, cuando comprimamos esta bolsa, si está funcionando este pop-off o válvula de seguridad, lo que le vayamos a dar va a ingresar lo necesario a ese bebé, y el resto, que es exceso, va a salir por esta válvula. Por eso se llama válvula de seguridad. Entonces, si vamos a utilizar una bolsa a presión positiva, tenemos que condicionar eso, ¿no es cierto? Que tenemos que tener, si es que no tiene, en otros tenemos un manómetro en la parte superior, lo que nos va, el manómetro incluso está designado por colores, verde, amarillo y rojo. Entonces, eso me está diciendo la agujita hasta dónde puedo llegar, porque no se olviden que si le voy a dar volúmenes excesivos, voy a producir ruptura alveolar, lo que se va a traducir en un neumotórax, ¿no es cierto? Entonces, esa condición tenemos que evaluar si estamos utilizando una bolsa a presión positiva. Por eso digo, ¿no? Para cuando hablamos de reanimación, tengo que conocer con qué voy a hacer la reanimación y conocer el equipamiento con el que cuento. Al mismo tiempo tenemos la mascarilla. Acá tenemos esa mascarilla que vamos a tener la forma ovalada o estas dos formas, ¿no es cierto? Siempre considerando tomar nariz y boca. Tiene que tener un sello adecuado, porque si no, no me va a funcionar la presión. Entonces voy a tener un buen sello adecuado. Y finalmente hemos dicho, ¿no? 30 eventos en 30 segundos. Entonces ahí tenemos que decir, el que está haciendo la ventilación tiene que comunicar a su equipo si quieren, y la reanimación se hace en voz alta, no se hace en silencio. Entonces ahí decimos, una vez que se ha comprimido, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo. Ese ritmo me está permitiendo determinar los 30 eventos en 30 segundos, verificando que lo estamos haciendo bien. ¿Cuánto tiempo voy a aplicar el paso B? 30 segundos. Y de hecho, si me ha respondido al paso B, pues voy a esperar que ese niño empiece a respirar espontáneamente, puede empezar a presentar llanto. Entonces, eso me va a decir, respondió. Generalmente, después de haber aplicado la ventilación a presión positiva, no se van a poner rosaditos inmediatamente los niños, ¿no es cierto? Van a generalmente presentar un poquito de acrocianosis. Entonces, continuamos como apoyo oxígeno suplementario. Pero no se olviden que la respuesta a la ventilación a presión positiva nuevamente son las dos condicionantes. Primero, que ese niño tiene que respirar o llorar, lo hemos sacado de la apnea, y la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? La frecuencia
cardíaca siempre tiene que responder y ser mayor a 100. Entonces, eso me dice respuesta positiva y se va a un oxígeno suplementario y observación de ese niño y muchas veces a la rutina. Entonces, hablamos de respuesta positiva. ¿Qué es lo que pasa si no me ha respondido ese niño al paso B? Entonces, nuevamente ahí consideramos, ¿no? Si ese niño se ha aplicado la ventilación a presión positiva, y estoy hablando de haber utilizado solamente la bolsa a presión positiva con aire ambiente, no estoy hablando de la administración de oxígeno, porque mi objetivo en ese momento era dilatar esos pulmones, establecer el volumen residual para que ese niño respire espontáneamente. Pero muchas veces no se consigue, no hay respuesta positiva al paso B. Entonces, ahí nos dice, hay que continuar con el paso C. Y cuando hablamos del paso C, ahí me dan nuevamente condiciones para implementar o aplicar el paso C. Y dentro de la aplicación decimos, ¿no? Si consideramos los dos parámetros para iniciar y aplicar los pasos secuenciales, para el paso C, que es circulación, que está representado por el masaje cardíaco, me dice, solamente apliquen masaje cardíaco si la frecuencia cardíaca está menor a 60. Por lo tanto, si estamos aplicando la reanimación neonatal y la frecuencia cardíaca se mantiene, puede estar con un poquito de esbozo respiratorio, pero la frecuencia cardíaca se mantiene 70, 80, 90, debo continuar manteniendo la ventilación hasta que ese niño me responda. Pero si ese niño ha bajado su frecuencia cardíaca a menos de 60, pese a seguir ventilando, ¿qué me está diciendo? Que ese niño necesita el paso C, la circulación. Pero aquí me dice, ¿no? O sea, si voy a empezar la circulación, no me están indicando de que suspenda la ventilación. Recuerden siempre que la ventilación evita la hipoxia del sistema nervioso central. Entonces, en el paso C me dice, hay que iniciar el masaje cardíaco, hay que iniciar la circulación, pero mantenga la ventilación. Pero en el paso C me amplía el tiempo, ya no son 30 segundos, ya es un minuto, porque tengo que coordinar lo que es el masaje cardíaco y la ventilación. Entonces estamos hablando de relación de dos procedimientos, la relación de la ventilación y la relación del masaje cardíaco. Entonces se dice que como ya va a durar un minuto, voy a tener que aplicar 120 eventos por minuto. Entonces, lo que me dice la norma es que tengo que aplicar una relación de 3:1. O sea, 3 masajes cardíacos y una ventilación. Entonces, si hablamos del total de procedimiento que vamos a hacer 90 masajes cardíacos y 30 eventos ventilatorios. La relación que hablamos es de 3:1, por lo tanto, 3 masajes cardíacos, una ventilación. 3 masajes cardíacos, una ventilación. En este paso C, ¿qué me está diciendo? Ya no pueden utilizar el aire ambiente. Tienen obligación de complementar esa bolsa a presión positiva con provisión o fuente de oxígeno, porque aquí yo necesito un oxígeno del 100%. Entonces, en el paso C ya me dice, tiene que estar conectada a la fuente de oxígeno y aplicamos los dos procedimientos, ¿no? Con una relación, como hemos dicho, de 120 eventos. Y nuevamente, después del minuto que he aplicado, voy a evaluar ese niño cómo está con su frecuencia cardíaca. Ya está respirando, ya está llorando. Y ahí me preguntan, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer la relación de los 31 masajes cardíacos? Entonces ahí hablamos nuevamente. Ahí entran dos profesionales, hablamos del que está manejando la ventilación y el que está manejando el masaje cardíaco. Si inicialmente el que hablaba era el que estaba ventilando, ahí cambian de funciones y el que habla es el que está haciendo masaje cardíaco y le da la orden a la ventilación. Entonces, decimos, ¿cómo vamos a hacer la relación de 3:1? Decimos, ¿no? 3 pasajes cardíacos y una ventilación. Entonces, hablamos de 1 y 2 y 3 ventil. Entonces, le dan la orden. Entonces, ahí cumplimos 1 masaje y 2 masaje y 3 masajes con una ventilación. Entonces, ahí se continúa durante el minuto que hemos dicho y dependiendo, obviamente, de la respuesta del niño, ¿no es cierto? Entonces, mantenemos ese ritmo 1 y 2 y 3 ventile. 1 y 2 y 3 ventile. Entonces, de esa manera logramos esa relación que me está pidiendo de 3:1 y cumplimos esos 120 eventos que nos dice que hagamos en la aplicación del paso C. Pero ahí decimos, ¿y qué voy a hacer con el masaje cardíaco? Va a depender de la técnica, vamos a decir, de preferencia de cada profesional, porque tenemos dos técnicas, ¿no es cierto? Tenemos la técnica de los 2 dedos. Cuando se fijan acá, la técnica de los 2 dedos, ¿qué significa? ¿Dónde voy a hacer el masaje cardíaco? No puedo hacer en el tórax.
porque la complicación que voy a producir son fracturas costales. Entonces, vamos a considerar dónde está el esternón. Vamos a tener una línea imaginaria entre las tetillas y en la parte inferior del esternón vamos a aplicar el masaje cardíaco. Hablaba de la técnica de los 2 dedos, es que vamos a utilizar el técnico en una mano, depende si es zurdo o es diestro, la que más se utilice, vamos a utilizar el dedo índice y el dedo medio para aplicar en el esternón y la otra mano vamos a considerar como un soporte en el tórax, entonces se hace ese procedimiento. O si estamos considerando la técnica de los pulgares, es abrazando el tórax y los 2 pulgares van a ir a esa parte del esternón. Entonces, dependiendo de la habilidad, como les digo, de la técnica que prefieran, van a aplicar estas 2 técnicas. ¿Cuánto voy a hacer la compresión? Se dice que va a ser 1/3 de la altura del tórax. Aquí me está mostrando, ¿no? 1/3 de la altura del tórax, de manera en que mantengo la ventilación y el masaje. 3 masajes, 1 ventilación. ¿Cuánto tiempo? 1 minuto, ¿no es cierto? Y después del minuto voy a evaluar con la condición de ya estar conectados a una fuente de oxígeno porque tengo que aplicar el paso C con oxígeno al 100%. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? 1 minuto, voy a evaluar, ¿no es cierto? Y me dice si ha respondido ese niño, va a depender de esa frecuencia cardíaca. Si ha mejorado y es mayor a 60, suspendo el masaje cardíaco y lo que voy a hacer es mantener la ventilación hasta que esa frecuencia cardíaca supere la frecuencia de 100, ¿no es cierto? Entonces, mantenemos ese ritmo de la relación de frecuencia cardíaca y relación de respiración. Algo está pasando con ese niño, ¿no es cierto? Puede tener una patología complicada, puede tener alguna anomalía o algún factor, una hipoxia muy severa que no me haya permitido revertir hasta el paso C. Entonces, me dice, si no se ha respondido a través del paso ABC, tienen que implementar o aplicar el paso D, que significa drogas, ¿no es cierto? Y en las drogas, ¿qué me dice? La condición para la aplicación de drogas es que se haya aplicado el paso C y que la frecuencia cardíaca siga bajando, sea menor a 60, sea 50, sea 40, y ese niño se mantenga en apnea con oxígeno al 100%. Entonces, eso me está diciendo, apliquen el paso D. Pero nuevamente vemos, a ver, necesito mantener ese niño en buena posición, ¿verdad? Y la posición es posición de olfateo porque esa vía tiene que estar permeable. Necesito hacer una ventilación adecuada, ya con oxígeno al 100%, y tengo que garantizar que la técnica de ventilación esté siendo óptima, ¿no es cierto? Ver que está expandiendo todo, que está ventilando. Tengo que ver que ese masaje cardíaco esté con una buena técnica y al mismo tiempo esté cumpliendo esa norma de 1/3 de tórax, porque eso me va a estimular el incremento de frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Solamente una vez que he verificado que todo lo estoy haciendo bien, me permite ingresar al paso D, que nuevamente estamos hablando de un tiempo de 1 minuto. Por lo tanto, si tengo que garantizar que ese niño esté en una buena posición, con vía respiratoria permeable, que la ventilación y el masaje cardíaco se mantenga en la misma relación 3:1, es indicación del inicio de drogas. Es muy difícil que un recién nacido podamos, como hay una licenciada que siempre está colaborando en la circulación, muy difícil que le digamos, canalíceme una vía periférica, ¿verdad? Porque estamos en pleno proceso de atención. Entonces, ahí hablamos de la canalización de la vena, que es mucho más amplia y es más fácil de canalizar. Estamos hablando de la vena umbilical. Entonces, si hay un personal que puede canalizar esa vena, que se va a llamar el procedimiento a la onfaloclisis, entonces vamos a aplicar el medicamento que es específico para mejorar la contractibilidad del miocardio, y estamos hablando de la adrenalina. Pero sabemos que la adrenalina viene en una ampollita de 1 ml y la dilución de esa ampollita es 1/1000. No puedo utilizar adrenalina pura nunca en la reanimación neonatal. Entonces, lo que la licenciada que está circulando me tiene que hacer es preparar 1 ml de adrenalina y va a preparar en una jeringa de 10 ml más 9 ml de agua destilada. Esa dilución es la que me permite aplicar en la reanimación neonatal, porque la vamos a convertir de una dilución de 1/1000 a 1/10.000. Y la dosis que vamos a administrar es una dosis de 0,1 a 0,3 ml de la dilución que hemos hecho. Y vamos a aplicar generalmente por una onfaloclisis, ¿no es cierto? En algún momento ustedes me van a preguntar, ¿y en qué momento se intuba?
¿verdad? La intubación va a depender de la habilidad del reanimador y de la disponibilidad, si quieren, del material. Muchas veces no tenemos laringoscopio, muchas veces no tenemos los tubos endotraqueales, recordando que los tubos endotraqueales para el prematurito va a tener número 2.5. Para el niño a término va a tener de 3 a 3.5, depende del peso, y para el macrosómico va a tener un número de 4, ¿no es cierto? Son los tubos endotraqueales que utilizamos para la intubación, pero muchas veces no disponemos de su tubo o no tenemos un laringoscopio. Si lo tenemos y disponemos, pues podemos intubar desde el momento que puede iniciar la ventilación o directamente cuando voy a empezar la circulación o en el momento de las drogas. Nuevamente les digo, depende de la disponibilidad y de la habilidad para la intubación, porque muchos niños sin intubación van a responder, ¿no es cierto? Entonces va a depender de esos factores. Entonces, como tenemos una venita umbilical, o si el paciente está, o el recién nacido, mejor dicho, está intubado, la primera dosis de adrenalina puedo darle por vía endotraqueal, pero las otras dosis no, porque cuando hablamos de reanimación me dicen, no, vamos a aplicar el paso D y vamos a nuevamente evaluar. Si ese niño nos está respondiendo, principalmente mejorando la frecuencia cardíaca y condicionando una respiración espontánea, o si solamente mejora la frecuencia cardíaca y no hay respiración espontánea, hemos dicho, tenemos que continuar con la ventilación, ¿verdad? Entonces, si ese niño me está mejorando, voy a poder continuar con esa reanimación. Pero si después de la aplicación del paso D no me está mejorando, o sea, nuevamente la frecuencia cardíaca está menor y la respiración no se ha presentado porque ese niño se mantiene en apnea, ¿qué me está diciendo? Tal vez lo estoy haciendo algo mal, ¿no es cierto? Entonces, me permite revisar si el paso A está bien, si el paso B está siendo aplicado adecuadamente, si estoy haciendo buen masaje cardíaco para administrar la segunda dosis de adrenalina. Nuevamente hacemos la evaluación y normalmente hemos dicho va a responder a la primera dosis, pero si no respuesta, tengo oportunidad de hacer otro ciclo de reanimación más rápidamente, cumpliendo la revisión, vamos a decir, de los 4 pasos y aplicar nuestra segunda dosis de adrenalina. Pero si ese niño no ha respondido, me permite aplicar una tercera dosis de adrenalina. Pero si ese niño no ha respondido y su frecuencia cardíaca va bajando, pero no ha presentado respiración, ¿qué me dice? Es una reanimación fallida. O sea, no hay respuesta positiva, entonces ya se para normalmente la reanimación y ese corazoncito va a parar. Entonces ya declaramos como una reanimación que se ha fracasado, ¿no es cierto? Puede ser que ese niño tenga algún problema congénito, alguna anomalía o algún problema de base que no nos haya permitido revertir. Algo que tenemos que considerar también en la reanimación es que a veces estamos hablando de que ese niño en vez de tener una cianosis va a tener una palidez generalizada, ¿no es cierto? Debemos recordar que cuando ese niño está en un estado de hipoxia, intervienen también los factores compensatorios y muchas veces ese niño puede estar con una hipovolemia, puede estar con una hipotensión, como hemos dicho, como compromiso de un estado de hipoxia. Entonces ese niño va a presentar una palidez generalizada. Entonces, en ese caso nos permite administrar también los expansores plasmáticos. Generalmente vamos a utilizar el suero fisiológico, podemos utilizar el rincolactato, si dispongo de plasma o sangre del tipo de niño, puedo utilizar. Todos ellos puedo dar, uno de ellos selecciono, ¿verdad? Entonces seleccionamos y damos una dosis de 10 ml por kilo de peso, que me condiciona, estoy mejorando la volemia. Entonces puede ser un factor también que me mejore la respuesta de esa reanimación. Entonces, si ustedes ven, son pasos determinados que me dice, la norma me dice, apliquen paso a paso. Generalmente la reanimación es un momento estresante para cualquier profesional, pero sí debemos considerar que la mayoría de los niños nos va a responder solamente a la ventilación a presión positiva, porque el objetivo es dar oxígeno, el objetivo es dilatar el alveolo para que se establezca el volumen residual y posteriormente ese niño empiece la respiración. En algunos casos, cuando tenemos algún componente patológico de base, vamos a avanzar hasta el paso D, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que tener el conocimiento de que los pasos de la reanimación siempre van a ser secuenciales. Y si logramos que ese niño nos revierta, pues todos vamos a estar felices, ¿verdad? Porque hemos logrado que ese niño tenga una reanimación exitosa. Y dentro del cateterismo umbilical estamos indicando, ¿no? Por dónde voy a hacer. Debemos recordar que el cordón umbilical tiene 3 vasos, ¿no es cierto? Una vena que es a mediodía aproximadamente, que tiene forma de semiluna, y 2 arterias, entonces vamos a utilizar la vena. Generalmente se va a cortar a 2 centímetros de la pared abdominal. Vamos a utilizar una sondita especial para cateterizar el ombligo y vamos a introducir solamente 4 centímetros. 2 centímetros que esté en el cordón y 2 centímetros que ingrese. Porque si nosotros ponemos y metemos
metemos. Si metemos, no se olviden que ahí tenemos vasos graves, ¿no es cierto? Entonces, más que beneficio, vamos a producir daño. Entonces, la introducción del catéter solamente va a ser dura 2 centímetros del cordón y 2 centímetros adentro. Entonces, hablamos de aproximadamente 4 centímetros, que es lo correcto. Hablábamos de la intubación. La intubación vamos a visualizar a través del laringoscopio, vamos a visualizar principalmente las cuerdas bucales, ¿no es cierto? Y las cuerdas bucales tienen color blanco nacarado, tienen forma de una V invertida y es por este medio que vamos a lograr introducir el tubo endotraqueal para una adecuada intubación. Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos con todos esos pasos de la reanimación? Vamos a tener un resultado. Si tenemos una reanimación exitosa por el cumplimiento de todos los pasos, porque la reanimación es exitosa desde el paso A, B, C, D, cuando lo hacemos bien. Entonces, ese niño va a respondernos y ¿qué resultado vamos a tener? Un recién nacido que va a pasar de un estado deprimido, va a pasar a un estado de un recién nacido vigoroso. ¿Qué me dice eso? Que voy a tener una condición de vida futura de ese niño con una calidad de vida adecuada porque no he permitido que se produzca un daño del sistema nervioso central. Por eso que es importante que todos los médicos tengamos conocimiento. Si trabajamos, ¿no es cierto? Si estamos en relación con la atención del recién nacido, tenemos obligación, diría yo, de saber los pasos de la reanimación. Es una habilidad. Por eso hay diversos cursos, ¿no es cierto? Cursos de reanimación neonatal, cursos de pediatría, el PALS, incluso estamos hablando del adulto. La reanimación, ¿por qué? Porque esa es una emergencia para un médico, obviamente dependiendo de dónde vayamos a trabajar. Entonces, lo que nos determina la norma es lograr una reanimación exitosa. ¿Para qué? Para tener un recién nacido vigoroso. Eso es nuestra tarea, revertir ese estado de hipoxia a un estado de recién nacido vigoroso. Pero si no lo hacemos, y yo sé un poquito nada más y no he procedido como corresponde, ¿qué es lo que vamos a tener? Un recién nacido con daño cerebral. Y eso va a marcar tanto la familia como el niño por toda la vida. Por eso que es importante este tema para considerar que es una habilidad, es una competencia que todos los médicos que estamos en relación a una atención de recién nacida tenemos que saber. Es el tema que hemos avanzado hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No tenemos preguntas? Doctores, si podemos quitar alguna duda, alguna experiencia que ustedes hayan tenido en sus fuentes de trabajo, en algún momento haber aplicado la reanimación neonatal. Creo que no hay preguntas, ¿verdad? Doctorita. ¿Hay alguna pregunta? Sí, doctorita, buenas noches. Mi nombre es Luis Huanca. Sí. Una preguntita, doctora. En el tema de una reanimación, ¿tenemos que considerar el peso y la edad para realizarle maniobras con los deditos? ¿Y cuándo en una parte pediátrica podríamos realizar una reanimación como una persona adulta? Yo creo que no hay relación entre lo que es la reanimación de un adulto porque las técnicas son diferentes, la relación de tiempo son diferentes, ¿verdad? Entonces, en una reanimación de adulto, por ejemplo, vas a hacer las compresiones cardíacas y vemos directamente en el tórax, ¿no es cierto? En cambio, en el recién nacidito no vamos a hacer ese tipo de aplicación porque vamos a producir como complicación las fracturas. También tenemos que respetar la altura del tórax. Entonces, si estamos hablando de un prematurito o estamos hablando de un niño atérmino, un niño macrosómico, la única variación que tenemos, si estamos hablando de las compresiones torácicas, es relacionar, ver la altura que tiene el niño y comprimir 1/3 de la altura. Entonces, no interviene la edad gestacional en sí, sino el proceso de compresión de volumen de compresión, vamos a decir. Entonces, si hablamos de la ventilación, en neonatología se relaciona en la aplicación, ¿no es cierto?, de 30 eventos en 30 segundos como ventilación. Utilizamos una bolsa a presión positiva neonatal porque de un adulto tenemos de 1000
En neonato tenemos de 200 a 250, entonces los volúmenes son importantes. Otra cosa que es importante de diferente es que en reanimación neonatal, lo que les mostraba, ¿no es cierto? La bolsa a presión positiva tiene que tener una válvula de seguridad, lo que se llama el pop-off, porque cuando comprimimos la bolsa de presión positiva, yo tengo que mandar lo que el niño necesita y lo que es exceso va a ser liberada por la válvula de seguridad. Entonces, las variaciones en ventilación de una capacidad diferente, que este AMBU tenga una ventilación con la válvula de seguridad, que sea una bolsa autoinflable, porque en los adultos manejamos las infladas por flujo generalmente, o los AMBUs grandes. El masaje cardíaco, cambiamos al punto de masaje que es en la parte inferior del esternón, o sea, debajo de la línea imaginaria de las tetillas, que es el punto de compresión, y la altura de compresión es 1/3 del tórax. ¿Ya? Entonces y la frecuencia, obviamente, en los adultos es mucho mayor. En la relación de ventilación y masaje cardíaco hablamos de la relación de 3:1. Entonces, está bien diferenciados los tiempos y los procedimientos de una reanimación neonatal. Entonces, no podemos comparar una reanimación de un adulto con una neonatal porque tiene sus propias características. No sé si he respondido, Luis, tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? ¿O alguna experiencia? Sería importante compartir las experiencias que ustedes han tenido en algún momento en la recepción de recién nacido. ¿Alguno de los participantes ha tenido oportunidad de aplicar la reanimación y que en algún momento les haya, digamos, condicionado a una respuesta un poco tardía o una respuesta precoz? ¿No tenemos? Bueno, entonces vamos a pasar, hoy día vamos a manejar el tema de neonatología, ¿ya? Y dentro de los temas de neonatología estamos considerando primero que creo que es el paso más importante y el conocimiento más importante que todos los profesionales en salud que estamos en relación con la atención del recién nacido, precisamente es la recepción del recién nacido y la reanimación neonatal. Una patología que es frecuente como motivo de causa en todos los hospitales, y hablamos tanto en la seguridad social como en el sistema público o en la consulta privada, es la ictericia neonatal. Entonces vamos a empezar el tema de ictericia neonatal. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de ictericia neonatal, todos sabemos que nuevamente estamos hablando de los trastornos metabólicos que vamos a esperar en el seguimiento de todo recién nacido. Y los tres trastornos metabólicos que tenemos que vigilar es la hipoglicemia, que hemos dicho, ¿no? Que tenemos que ver. Eso generalmente está relacionado con algunos factores patológicos o una hipolactancia, pero es un trastorno metabólico precoz que tenemos que diagnosticarlo. Cuando hay factores de riesgo, vamos a hacer el seguimiento y el diagnóstico precoz y su manejo correspondiente, ¿no es cierto? Ese es otro tema, la hipoglicemia. El segundo trastorno, que es un poquito más tardío, es la hipocalcemia, que también se va a presentar en el prematurito, en el restringido, en el macrosómico, el niño con asfixia. Todos estos niños que estamos mencionando siempre van a tener un factor de riesgo, ¿no es cierto? Y esos factores de riesgo son precisamente los trastornos metabólicos, la hipoglicemia, la hipocalcemia y la ictericia neonatal. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la ictericia neonatal. Yo creo que todos ustedes han tenido oportunidad de ver pacientes con ictericia porque es un motivo de consulta muy frecuente en pediatría. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar la ictericia? Cuando un paciente llega a la consulta externa, por ejemplo, entonces lo vemos con un tinte amarillo, ¿no es cierto? Eso nos permite decir que ese niño está con ictericia, porque dentro del concepto de ictericia es lo que se va a valorar, la coloración amarillenta de la piel y mucosas. ¿Y eso a qué se debe?
a que la mayoría de los recién nacidos van a tener un metabolismo un poquito alterado del metabolismo de la bilirrubina, porque su condición básica es de que van a ser recién nacidos o neonatitos en este caso, con una masa eritrocitaria elevada, con una vida corta del eritrocito, lo que le va a condicionar a desarrollar un grado de hemólisis, y ese hemólisis me va a permitir hacer un metabolismo de la bilirrubina, y en algún momento esto va a ser un poquito más, un poquito menos, si es que quieren. Entonces, cuando estamos hablando de la ictericia, por eso se diferencia, ¿no? Lo que es ictericia fisiológica, que el 60% de los recién nacidos va a presentar, o cuando consideramos la ictericia patológica. Entonces, todo recién nacido o neonatito que presente tinte, coloración amarillenta de piel o tinte ictérico en piel y mucosas, nuestro diagnóstico va a ser ictericia neonatal, sin diferenciación todavía de si es fisiológica o es patológica. Simplemente el hallazgo de esa coloración amarillenta de piel nos permite hacer el diagnóstico de ictericia. ¿Cuándo vamos a poder hablar de una hiperbilirrubinemia? Cuando en ese niño con ictericia se hayan solicitado laboratorios y los laboratorios nos entren a rango patológico, entonces es el resultado de considerar el diagnóstico de hiperbilirrubinemia. Por lo tanto, la hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que a través del laboratorio vamos a verificar que la bilirrubina plasmática sea en nivel superior de la normalidad o componente patológico si quieren. Por lo tanto, es importante que consideren estos dos conceptos. La ictericia neonatal simplemente es determinación de tinte ictérico en piel y mucosas. Cuando tenemos un laboratorio ya nos permite cambiar el diagnóstico a una hiperbilirrubinemia neonatal, ¿no es cierto? Pero siempre recordemos que va a estar asociado a la ictericia y la hiperbilirrubinemia, porque si ese niño no tiene ictericia, nunca vamos a considerar esa posibilidad de entrar a rango patológico y de entrar en ese concepto de hiperbilirrubinemia. Entonces, cuando ya estamos hablando de ictericia neonatal, se dice que el 60% de los recién nacidos va a presentar este factor patológico. Entonces, se dice que generalmente es fisiológico. ¿Y por qué se va a producir ese 60% de los recién nacidos con ictericia? Porque esto va a condicionar a que se establezca un desequilibrio entre la producción y la eliminación de la bilirrubina. Ahora, ¿por qué se considera una ictericia fisiológica generalmente en los niños? ¿Por qué se va a producir ictericia? Primer concepto, porque ese recién nacido nace con una hemoconcentración. Por lo tanto, vamos a tener mayor número de eritrocitos. Al mismo tiempo, normalmente sabemos que el eritrocito va a vivir 120 días, ¿verdad? Entonces, en los recién nacidos y en los neonatitos, esos eritrocitos envejecen mucho más rápido. Por lo tanto, el tiempo de vida de los eritrocitos va a ser de 70, 80 días. Por lo tanto, ¿qué nos condiciona eso? Que hay un envejecimiento precoz. Y si tenemos muchos eritrocitos y estos eritrocitos están envejecidos, ¿qué va a significar? Que a través de la destrucción o ruptura, si quieren, de esos eritrocitos envejecidos, se va a liberar el grupo M, lo que va a ser condicionante para que produzca bilirrubina. Al mismo tiempo decimos que cuando ese niño va a alimentarse inadecuadamente, la hipolactancia va a condicionar a que ese niño vaya a desarrollar una ictericia. Al mismo tiempo, cuando estamos hablando que niños por cualquier condición vayan a nacer con una insuficiencia hepática, va a producir una ictericia. Y finalmente, cuando ese niño ha tenido, por ejemplo, traumas obstétricos como un cefalohematoma, que es una acumulación hemática por un trauma obstétrico, esa acumulación hemática va a condicionar a que haya mayor hemólisis. Por lo tanto, el resultado para hablar de ictericia es la destrucción de los eritrocitos, que va a condicionar a producir mayor concentración de bilirrubina indirecta, que va a ser la responsable de producir esta ictericia. ¿Por qué tememos a la ictericia? Si estamos hablando de una ictericia fisiológica, no tiene riesgo, ¿verdad? Entonces simplemente el niño va a tener un color amarillito en los ojos, va a tener en la piel y puede progresar incluso a los pies. Ahí va a entrar cuando no está con valores de rango patológico. Eso va a determinarse que es una ictericia fisiológica sin riesgo. Nuevamente en neonatología siempre consideremos que el órgano noble del ser humano es el cerebro, ¿verdad? Y en neonatología lamentablemente todo lo que signifique riesgo está directamente
dirigido a daño del sistema nervioso central, y si estamos hablando de la ictericia, se va a dar la misma condicionante. Entonces, la ictericia va a ser también riesgo, cuando entra riesgo patológico, a dañar el sistema nervioso central. Y cuando hablamos de ictericia patológica, la complicación que se espera cuando son ictericias graves o hiperbilirubinemias graves es que se produzca un Kernicterus, que no es más que la impregnación del sistema nervioso central por esa bilirrubina indirecta, y lo que corresponde posteriormente a daño del sistema nervioso central. Entonces ahí tenemos el riesgo. Así como hemos dicho que la hipoxia perinatal o la hipoxia después del nacimiento va a dañar el cerebro, nuevamente cuando hablamos de la ictericia, el riesgo cuando entra a rango patológico es daño del sistema nervioso central. Bueno, entonces, cuando estamos hablando del recién nacido neonato con ictericia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos llega a la consulta, ¿no es cierto?, un recién nacido o un neonatito, vamos a ver que tiene tinte ictérico en piel, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinación, la zonificación de cráneo, hasta dónde está llegando, ¿no es cierto? Y una vez que hemos determinado la zonificación de Kramer, ahí me va a decir, ¿y cuál será la causa para considerar una ictericia patológica, verdad? Entonces, cuando estamos hablando de causas, ¿cuáles son las causas más graves? ¿Por qué un niño va a tener tendencia a tener una ictericia patológica grave? Estamos hablando de que si estamos estableciendo de que la causa de una ictericia grave va a ser la destrucción rápida de los eritrocitos, entonces la causa más grave de la ictericia está relacionada con la hemólisis. Entonces, ¿cuáles son las causas que van a desarrollar hemólisis? Precisamente van a ser las incompatibilidades, ¿no es cierto? Estamos hablando de incompatibilidad de grupo ABO, estamos hablando de incompatibilidad de factor RH por parte de la madre. Si estamos hablando de incompatibilidad, debemos recordar de que cuando hay incompatibilidad se va a desarrollar la sensibilización materna, pero generalmente estamos estableciendo a partir del segundo embarazo, cuando esa mamá en el primer embarazo no se haya previsto esta incompatibilidad y haya sensibilizado, haya desarrollado lo que se llama la isoinmunización materna para el segundo embarazo, y después, peor si no hemos determinado el tercer embarazo, vaya a desarrollar ictericias severas, ¿no es cierto?, ictericias muy graves. Entonces, toda vez que hablamos de incompatibilidad de grupo, hay que tomar condiciones. Toda vez que hablemos de factor RH negativa, hay que tomar condiciones de determinar si estamos hablando del primer embarazo y determinamos que ese niño, por ejemplo, estoy hablando de la forma más grave, que es el factor RH negativo, si la mamá es negativa y su hijo es positivo, porque voy a demostrar en el primer hijo, tengo que prevenir, y sabemos que para prevenir la futura formación de anticuerpos para el próximo embarazo es la administración de la vacuna anti-D, ¿verdad? Entonces, eso es importante considerar. Y cuando estamos hablando de trauma obstétrico, hemos dicho que el cefalohematoma, dependiendo obviamente de la magnitud, va a ser la causa también, porque como es una acumulación hemática y eso va a apoyar a la hemólisis que está dando el recién nacido, entonces tenemos como causa hemolítica. Estamos hablando de déficit de transporte, ¿no es cierto? Cuando ese niño tiene una hipoalbuminemia, que generalmente está relacionado con los prematuritos, porque debemos establecer de que la albúmina es la responsable de ayudar en el proceso de transporte para que se excrete esa bilirrubina. Entonces el prematurito va a tener deficiencia enzimática y va a tener una hipoalbuminemia, ¿no es cierto? Entonces los prematuros por eso tienen más posibilidad de desarrollar ictericia. Cuando hablamos de la alteración en la conjugación, también estamos relacionando con la deficiencia enzimática. Sabemos que la glucuroniltransferasa es la responsable de unirse a una bilirrubina indirecta, establecer la conjugación y excretarla como bilirrubina directa, ¿no es cierto? Entonces, si estamos considerando que el prematurito o la deficiencia enzimática es una causa de alteración en la conjugación, pero también tenemos los defectos congénitos como la enfermedad de Glicker-Najar 1 y 2, hablamos de la enfermedad de Gilbert, que van a ser condicionantes que también van a alterar la conjugación. Y finalmente hemos dicho, ¿no?, que la lactancia materna también es causa de ictericia. Entonces la hipolactancia es una condición de riesgo. Cuando tenemos obstrucción intestinal o cuando se habla de un incremento círculo enterhepático, es cuando ese niño tiene una poca alimentación. Sabemos que la frecuencia de las deposiciones
En un neonatito, por ejemplo, van a ser 4, 5, hasta 6 deposiciones día. Pero si la mamá nos dice, está haciendo cada 2 días, eso me está diciendo, hay una hipolactancia. Y si estamos hablando de hipolactancia, está dándose la oportunidad de mayor desconjugación y mayor aporte de bilirrubina indirecta, lo que se va a considerar el incremento del círculo enterohepático. Entonces, si estamos determinando las causas, hemos dicho, no, tengo que evaluar la zonificación de Kramer. Y en la literatura nos muestran claramente el dibujito, ¿no es cierto?, del niño que está con la zonificación y decimos, ¿no? Cuando estamos hablando de un examen clínico que nos llega a la consulta, vamos a evaluar las zonas de Kramer. ¿Y las zonas de Kramer qué me está diciendo? ¿No es cierto? Primero, no puedo encontrar una ictericia en los pies antes de encontrar la cabeza, porque la distribución siempre va a tener el sentido céfalo-caudal, siempre. Y la desaparición va a ser caudocefálico. Entonces, cuando hablamos de Kramer, hablamos de las 5 zonas de Kramer, ¿no es cierto? En la zona Kramer 1 está relacionada con la pigmentación de cabeza, cara y cuello, y si le hiciéramos el laboratorio, aproximadamente nos da un reporte de 6 miligramos decilitro. Cuando consideramos el Kramer 2, va a tener de cabezas, aquí estamos hablando, ¿no? Cabeza y cuello, Kramer 1, 6 miligramos decilitro. Kramer 2, de cabeza a ombligo. Y consideramos la concentración de 9 miligramos decilitro. Para que recuerden, cada zona va a aumentar 3, 3, 3. Simplemente para memoria, porque hablamos de 6 a 9, hablamos de 10 a 12, ¿no es cierto? Pero para acordarnos mejor es el incremento de 3, 3, 3 en cada zona. Luego, cuando ya estamos considerando el Kramer 3, estamos considerando desde la cabeza hasta la rodilla. Y si tenemos una concentración, va a ser 12 miligramos decilitro aproximadamente. Cuando consideramos el Kramer 4, es de cabeza hasta los tobillos y hasta las muñecas. Y va a tener 15 miligramos decilitro. Y finalmente, cuando pigmenta desde la cabeza más palmas, más plantas de los pies, estamos hablando de Kramer 5. Solamente en el Kramer 5, si hablamos del Kramer 1, que aumenta 3, 3, 3, solamente en el Kramer 5 aumenta 1. ¿Por qué? Porque el 16 me dice es fisiológico, hasta el valor de 16 me dice que es fisiológico. Si es más de 17 ya me está entrando al rango patológico. Bueno, entonces también consideramos esto, ¿no es cierto? Voy a determinar que la relación de Kramer no solamente es hablar de la zonificación, es obligación relacionar con los días también de aparición. Se dice, y eso es lo que nos va a permitir hacer la diferencia de una ictericia fisiológica y una ictericia patológica. La ictericia fisiológica es la que va a respetar la zonificación de Kramer, que si bien decimos que la fisiológica va a aparecer entre el segundo y tercer día, pero en esos 3 días va a tomar el Kramer 1. Si ese bebé tiene 4 días, va a tomar el Kramer 2 con la relación que hemos mencionado, ¿verdad? Si ese niño va a tener 5 días, va a tomar el Kramer 3. Si el niño tiene 6 días, va a tomar el Kramer 4. Pero si ese niño tiene 7 días, va a ser su pico máximo. Relacionamos con un Kramer 5, ¿no es cierto? Esto es fisiológico. Y de hecho, así como dijimos que tiene una aparición cefalocaudal, de cabeza a los pies, la desaparición va a ser caudocefálica, de los pies a la cabeza, y el tiempo que va a desaparecer en una ictericia fisiológica va a ser de 15 días. Una vez que hemos establecido esto como fisiológico, entonces en algún momento si se rompe esta relación de Kramer, entra automáticamente al rango patológico. ¿Qué nos significa? De que es patológico cuando aparece en las primeras 24 horas, por ejemplo. Si es un niño que está con 4 días y está con Kramer 4, si tiene 5 días y está con Kramer 5, entonces esa no relación con días de aparición más la zonificación de Kramer, eso me está llevando al diagnóstico de ictericia patológica. Pero debemos recordar que la ictericia, el diagnóstico es un diagnóstico clínico laboratorial, me preguntó. Entonces, la única forma de determinar si es una ictericia fisiológica, patológica, clínicamente, voy a ver esta relación, ¿no es cierto? La zonificación más los días, eso clínicamente me hace sospechar de una ictericia fisiológica.
Pero todo niño que está rompiendo la estructura de Kramer, ¿qué tengo que considerar? Tengo que pedirle laboratorio, por lo tanto, el diagnóstico de ictericia patológica y la determinación de gravedad va a ser laboratorial. Por lo tanto, por eso decimos, cuando un paciente llega a la consulta y clínicamente estamos determinando que ese niño tiene ictericia, mismo que llegue a una zonificación de Kramer 5, no puedo dar el diagnóstico de ictericia patológica. Simplemente el diagnóstico va a ser ictericia neonatal. Y la forma de corroborar si es una ictericia patológica es por laboratorio. Entonces, por eso decimos que clínicamente, si bien nos dan rangos de relación de lo que es fisiológica y patológica, pero nuestro diagnóstico siempre va a estar con el diagnóstico porque es clínicamente tinte ictérico en piel y mucosas. No interesa la zonificación de Kramer, sí nos sirve para el diagnóstico, para determinar el riesgo de gravedad, pero el diagnóstico no varía, es una ictericia neonatal. A ese niño con ictericia, si le pido laboratorios, ahí me va a poder decir, no es una fisiológica porque los valores son inferiores, o es una patológica cuando tengo rangos patológicos. Entonces ahí vamos la relación de la diferencia de lo que es fisiológica y patológica. Se dice, toda vez que tengamos una consulta donde la ictericia inicia a las 48 a 72 horas, es una fisiológica, decimos, ¿verdad? El incremento de bilirrubina indirecta en una fisiológica va a ser menos de 5 miligramos de decilitro día. El pico máximo, como hemos visto, va a ser máximo a los 7 días. Eso me dice que es fisiológico, que desaparece a los 15 días. Y al mismo tiempo ahí añadimos, ¿no es cierto? Si en el laboratorio voy a encontrar bilirrubina directa hasta 1.5 miligramos de decilitro, es fisiológico. Por lo tanto, el resumen de la diapositiva anterior que hemos visto, que me da la relación de concentración, zonificación y días de vida, eso me dice que está respetando la zonificación de Kramer. Eso me dice es un diagnóstico de ictericia fisiológica, clínica. Si vamos a considerar que está apareciendo esa ictericia a las 24 horas, ya me está diciendo que es muy precoz. Si el incremento diario en relación a los días es más de 5 miligramos, ya me dice riesgo. Si el pico máximo va a ser menos de 7 días, aparece 3 o 4 días y es riesgo. Que si desaparece más de 15 días es riesgo. Si la bilirrubina directa es más de 2.2 miligramos, ¿qué me está diciendo? Directa me está diciendo de que hay una obstrucción en las vías biliares, o sea, se dio el metabolismo, pero no está permitiendo la eliminación. Entonces, ahí hay diagnóstico de una causa obstructiva. Y de hecho decimos que la patológica no respeta zonificación de Kramer. Entonces, clínicamente puedo decir si es una fisiológica y patológica, pero el diagnóstico es una hipótesis diagnóstica, ¿no es cierto? Y el diagnóstico me va a llevar a una ictericia patológica solamente con laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que solicitar? Todo neonatito que llega a la consulta, tengo que pedir bilirrubina total y fracciones obligatorias. Para ver la causa hemolítica, que es la causa más grave, vamos a solicitar el grupo sanguíneo y el factor. Cuando hablamos de ver el grado de hemólisis que tiene ese niño, vamos a pedir la hemoglobina y el hematocrito. Y de hecho, cuando tengo valores mayores, por ejemplo, de 25, 27 o 30, este niño me está hemolizando demasiado. Entonces, ahí tengo que ver lo que es más fácil, que es el resultado de los reticulocitos. Entonces, los reticulocitos, toda vez que ustedes diagnostiquen una ictericia patológica con riesgo y como causa de incompatibilidad, lo que más se dispone en los hospitales es el recuento de reticulocitos. Si tenemos más del 6% de reticulocitos, vamos a decir que ese organismo está hemolizando y es causa grave. Pero si dispongo o trabajo en un tercer nivel, por ejemplo, voy a pedir, pues si hay una incompatibilidad, las pruebas de Coombs, ¿no es cierto? Coombs indirecto a la mamá, Coombs directo al recién nacido o al neonatito, y eso me va a permitir diagnosticar la sensibilización de la mamá y el grado de presencia de anticuerpos en el niño o en la mamá, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante porque esto me diagnostica la isoinmunización y me muestra la presencia de anticuerpos en el neonato cuando hablamos de la prueba de Coombs. Pero muchas veces no se dispone de esta prueba. Generalmente hacen el banco de sangre o en el tercer nivel, entonces lo más fácil es pedir reticulocitos y si tenemos más del 6%, eso me está confirmando de que hay una hemólisis masiva. Bueno,
¿Qué hago con la ictericia? Entonces ahí hemos dicho, no, la prueba de la ictericia para determinar qué rango patológico es el laboratorio. ¿Y qué es lo que debo considerar? Si vamos a pedir bilirrubinas, la directa, el incremento me da parámetros, me dice es causa obstructiva, o hay una atresia de vías biliares, o hay poliposis de atresia de vías biliares, algo que está obstruyendo y está evitando la liberación de, o la eliminación de la bilirrubina directa. Entonces, el valor de más de 2.2 miligramos de decilitro de directa es causa obstructiva. Pero si estamos hablando de la bilirrubina indirecta, que es la riesgosa, es la tóxica, ¿no es cierto? Entonces decimos que el tratamiento tiene que ser, al solicitar la bilirrubina, me interesa la bilirrubina indirecta. Toda vez que tengo una bilirrubina indirecta de 17 a 19 miligramos, es indicación de fototerapia. ¿Por qué la fototerapia? Porque se dice que la característica de la bilirrubina indirecta es fotosensible, ¿no es cierto? La característica de la indirecta primero es tóxica. ¿Tóxica para quién? Para el sistema nervioso central, por eso hablamos de característica de neurotoxicidad. Es liposoluble, por lo tanto, todo el tejido está pigmentado y es fotosensible y utilizamos esa característica de fotosensibilidad para hacer el tratamiento y hablamos de la fototerapia. El mecanismo de acción de la fototerapia es la fotooxidación y la fotoisomerización. En otras palabras, de color y fragmenta para la más rápida eliminación de esa bilirrubina. Entonces, en los valores de 17 a 19. Ahí me viene la interrogante, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos dice? Que toda vez que un neonatito tenga un valor de bilirrubina de 25 miligramos de decilitro, ¿qué significa? Que ese niño está con riesgo de impregnación del sistema nervioso central. Por lo tanto, estamos hablando de riesgo de kernícteros o de impregnación o encefalopatía por bilirrubina, ¿no es cierto? Entonces, en estos niños que están con riesgo, hablamos de 20 a 24, hay que descartar siempre factor de riesgo hemolítico. Ese factor de riesgo hemolítico generalmente está relacionado con las incompatibilidades. Y cuando hablamos de incompatibilidad, lo que más nos debe preocupar es el factor RH negativo por parte de la madre, que es lo más grave, ¿no es cierto? En esos casos, si es que podemos pedir las pruebas de Coombs, podemos pedir a la madre la indirecta y al bebé directa, ¿cierto? Pero muchas veces no se puede hacer eso porque trabajamos en otros niveles donde no disponemos ese tipo de laboratorios. Entonces, lo más fácil es, como generalmente tenemos laboratorios disponibles, pedimos el recuento de reticulocitos. Y hemos dicho, si tengo ese 20 o 24 con presencia de 6% de reticulocitos, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo de que esté hemolizando ese niño. Y como la ictericia patológica va a incrementar 5 miligramos de decilitro por día, rápidamente de ese 20 va a pasar a 25. De ese 24 o 23 que rápidamente va a pasar, ese rango de seguridad que la OMS me da de 25 miligramos de decilitro. Entonces, en estos niños tengo que pedir reticulocitos y de hecho hay que referir al tercer nivel porque esos niños con incompatibilidad van a ir a exsanguíneo transfusión porque el valor mayor a 25 miligramos más la demostración de que hay un factor hemolítico o grado de incompatibilidad está determinando el tratamiento del exsanguíneo transfusión. Entonces, vean lo importante que es la determinación que si bien clínicamente puedo yo diagnosticar, tengo la obligación de determinar el riesgo nuevamente para proteger el sistema nervioso central. Sé que con la fototerapia voy a resolver y no es una internación invasiva, ¿no es cierto? Es simplemente mantenerlo al bebé totalmente desnudo bajo esas luces LED que son la fototerapia a una distancia de 50 centímetros, pero son radiaciones. Entonces sí es obligatorio cuando estamos hablando de fototerapia, protección ocular y protección genital, porque podemos hasta volverlos ciegos esos niños, ¿no es cierto? Entonces, como condición damos aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, la protección ocular y protección de genitales. Generalmente dura 2, 3 días con los controles secuenciales y vamos a liberar a ese niño de ese riesgo patológico. Pero si es que yo no tengo la capacidad de seguimiento y voy a permitir que ese niño vaya aumentando 25 a 30, ¿qué estamos haciendo? Estamos produciendo daño del sistema nervioso central por falta de diagnóstico. Entonces la ictericia es importante que la tengamos como un factor patológico en los niños y actualmente se ha visto que hay mucha incidencia de esta patología.
Ahí hablamos de otro grupo, ¿no es cierto? Que si bien hablamos de 17 a 19, ¿qué pasa con aquellos niños? Principalmente estamos hablando, hemos dicho, la ictericia fisiológica aparece a las 48, 72 horas. ¿Qué hacemos con aquel neonatito que ha presentado ictericia a partir de las 24, 48 horas? Entonces decimos, un recién nacido en sus primeras 24 horas de vida, si presenta ictericia es alto riesgo, porque es la ictericia patológica. Si presenta hasta las 48 horas, nuevamente se considera riesgo y evaluamos hasta las 72 horas. Para eso nos establece el normograma de Butani o la dosificación de bilirrubina sérica. Pero ya no estoy hablando aquí de los neonatos de 3 días de vida como indirecta, estoy hablando de bilirrubina sérica total, porque ese es el riesgo que voy a evitar. Entonces, si estamos hablando del riesgo de Butani, que es este gráfico, se llama normograma de Butani. Ya es la medición que se hace en base a la bilirrubina sérica, pero generalmente evaluamos a los niños hasta las 72, puedo evaluar hasta las 84, 96, pero mi riesgo es 72 horas. Por ejemplo, si hemos dicho que un neonatito de 4, 5, 6 días tengo la oportunidad de evaluar hasta las cifras de 17 a 19 hasta 20 miligramos y que me permite hacer fototerapia, ¿qué pasa en el recién nacido que tiene hasta 24 horas de vida, por ejemplo? Aquí me dice, ¿no? Toda vez que encontramos los valores de bilirrubina y estén entre estas líneas, considera, ¿no es cierto? Si va a entrar entre la línea central y la línea inferior, vamos a hablar de que está en zona de riesgo intermedio bajo. Si es de la línea media a la superior, vamos a entrar en zona de riesgo intermedio alto, ¿no es cierto? Y luego estoy hablando de alto riesgo. Entonces, si vamos a hacer un ejemplo, acá que sea un niño del primer día de vida que tenga solamente 7 miligramos de cilitro, que parece que no fuera significativo, ¿verdad? Entonces, en las primeras 24 horas sí voy a hacer, y me voy al 7 bilirrubina, a 7 miligramos de cilitro de bilirrubina, estoy en zona de riesgo intermedio alto. Imagínense, ese niño que está con su primer día de vida y que solamente tiene 7 de bilirrubina, ya lo estoy diagnosticando como riesgo intermedio alto. Ese niño va a fototerapia preventiva. Si ese niño solamente 24 horas, ¿no es cierto? Estamos hablando de 9 miligramos de cilitro nada más. Entonces, este niño está llegando acá, que significa alto riesgo. Entonces, nuevamente entró a fototerapia preventiva. Entonces, en aquel recién nacido, en sus primeras 24 horas, o en el neonatito que tiene hasta el tercer día de vida, no consideramos los valores de 17 a 19 que hemos visto, o la conducta, ¿no es cierto? Si no, utilizamos el normograma de Butani o la valoración de bilirrubina sérica total. Aquí hacemos otro ejemplo. Vamos a suponer que ese niño tenga 3 días, ¿no es cierto? Pero esté solamente con 15 bilirrubinas. Si hemos dicho que 17, 20 es riesgo, ¿no es cierto? Pero al tercer día, si ese niño a las 72 horas me va a dar la relación de 15, miren, ya está en riesgo intermedio alto. Entonces, esto ya es riesgo. Entonces, cuando estamos evaluando a un recién nacido en las primeras 24 horas, evaluamos por Butani. Si evaluamos hasta las 72 horas, evaluamos Butani. Después de las 72 horas ya me permite un poco evaluar los valores de 17. Por ejemplo, si estamos hablando de un niño que tenga 96 horas, perdón, entonces vamos a hablar de que el 17 ya entre en riesgo intermedio alto, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de, si tiene 96 horas, ya el 16 para mí es riesgo. Entonces Butani me dice alto riesgo, riesgo intermedio, todos ellos van a fototerapia, no van a exsanguinar, sé que los valores sean demasiado altos y me superen con la condición de llegar a niveles de exsanguina transfusión. Esto quiero ver si me han entendido o no la valoración de la bilirrubina en neonatos de otros grupos etarios en relación a las 72 horas. Creo que está claro esto, ¿verdad? Bueno. Si no tomamos la conducta de determinar qué es lo que vamos a hacer con un niño con ictericia y no solicitamos laboratorio y no consideramos el diagnóstico y simplemente decimos, no, debe ser una ictericia fisiológica, entonces, ¿qué debemos considerar? Que la bilirrubina indirecta es tóxica para el sistema nervioso central, que la bilirrubina indirecta es la que se establece como bilirrubina libre. Entonces, como no se ha unido con la albúmina,
Esto tiene su característica de ser una micropartícula con capacidad de ingresar al sistema nervioso central para producir la impregnación. Y los primeros lugares que se van a impregnar, vamos a decir, y van a condicionar a una degeneración celular, van a ser los ganglios basales del hipocampo y tronco encefálico, y posteriormente se va a dar la impregnación del sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, imagínense, solamente con la falta de diagnóstico y permitir que esa bilirrubina supere los 25 miligramos de cilitro, y estoy condicionando a ese niño a este riesgo. Entonces ahí decimos, no, bueno, o lo voy a diagnosticar. Muchas veces la mamá no acude a la consulta, no la diagnosticamos a la ictericia muy tardíamente y tenemos valores elevados, ¿no es cierto? Entonces, si ya lo encontramos ese niño con riesgo de kernicterus o la impregnación del sistema nervioso central, ¿qué tenemos que evaluar? ¿En qué etapa clínica está esta complicación? El kernicterus. Tenemos una fase temprana, tenemos una fase intermedia y tenemos una fase tardía. En una fase temprana, ese niño va a estar letárgico, hipotónico, succión débil. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que relacionamos? Pero si la letargia, la hipotonía, la succión débil también está relacionado con una hipoglicemia que nos da, ¿no es cierto? Entonces, ahí preguntamos si es la causa que ese trastorno metabólico podría ser relacionado con una falta de alimentación. Ahí podemos relacionar, pero nunca una hipoglicemia nos va a llevar a una ictericia con un Kramer 5, ¿verdad? Entonces, toda vez que tengamos una pigmentación intensa de la piel, vamos a sospechar en una impregnación, vamos a solicitar laboratorios, y si me supera esos laboratorios mayor de 25 o 30, ya digo, está impregnando cerebro. Entonces vamos a decir que está en una fase temprana. Entonces hablamos de un kernicterus en la fase temprana. Posteriormente cambia de conducta y en la fase intermedia va a ser un niño irritable, va a estar con una hipertonía generalizada o puede estar en una etapa estuporosa. Y finalmente, cuando ya ha marcado el daño del sistema nervioso central, que vamos a considerar la fase tardía, donde ese paciente va a estar en un opistótonos, va a tener apnea, puede empezar a convulsionar o directamente va a morir. Entonces vean la gravedad de lo que significa la falta de diagnóstico de esta ictericia. Y finalmente, ¿qué es lo que debemos considerar? Para nosotros como médicos y ustedes, en la atención de un niño se considera una atención en ambulatorio o también en emergencia, donde toda vez que les llegue un paciente con una ictericia, nunca se olviden de que eso tiene que estar registrado en el expediente clínico, la evaluación de Kramer que ustedes han hecho, ¿no es cierto? O sea, ¿en qué zonificación de Kramer está ese niño? Y si estamos hablando de un neonatito que tiene un Kramer 3, un Kramer 4 y que no hay relación con los días de vida, es mejor en la ictericia pecar por exceso que por menos. Entonces estamos verificando que no hay relación de la pigmentación de la piel en relación al Kramer que hemos mencionado y los días de vida. Entonces tengo obligación de solicitar laboratorio. Y nuevamente recalcando, voy a pedir los laboratorios, bilirrubina total, fracciones y grupos sanguíneos, ¿cierto? Porque es el factor de riesgo. Entonces, la bilirrubina total y fracciones, ¿para qué me sirve? Para evaluar el nivel y determinar si ese niño va para una fototerapia o en algunos casos, en casos graves, va para una exsanguínea transfusión. Lo que me va a respaldar que es una ictericia grave, las causas más graves siempre van a ser las incompatibilidades. Entonces tengo que ver la relación del grupo sanguíneo del bebé y el grupo sanguíneo de la madre. Entonces, ¿de dónde voy a obtener ese grupo sanguíneo de la mamá? A veces la mamá no sabe, ¿verdad? Entonces vamos a pedir el CLAP. En el CLAP, durante el control prenatal, siempre por norma se pide el grupo sanguíneo. Entonces le voy a pedir grupo sanguíneo del bebé, relaciono con el CLAP y ahí veo si hay incompatibilidad. Y hemos dicho, el más grave va a ser el factor RH negativo a partir del segundo embarazo, con la condición de que esa mamá no haya recibido la vacuna anti-D, ¿cierto? Y la hemoglobina y el hematocrito me van a poder medir el grado de hemólisis que ese niño está teniendo. Y finalmente, si tengo oportunidad cuando ya he diagnosticado incompatibilidad, pedir un CUMS, lo puedo hacer dependiendo de la disponibilidad y en qué institución estoy trabajando. Y finalmente, si no dispongo del CUMS, tengo obligación en valores mayores a 20 o 25 miligramos pedir reticulocitos, y hemos dicho más de 6% de reticulocitos, igual a que ese niño al día siguiente va a aumentar 5 miligramos y va a sobrepasar ese nivel de seguridad que hemos dicho que tienen los niños, que es de 25 miligramos de cilitro. Por lo tanto, ese niño ya va a la posibilidad de una exsanguínea transfusión con el diagnóstico de incompatibilidad y reticulocitos positivos.
Entonces, de acuerdo, siempre recordemos que todo niño que tenga ictericia, lo que me va a dar la medida o la conducta que debo tomar, siempre es el resultado del laboratorio, nunca la clínica. O sea, la clínica me hace sospechar, la sospecha me hace pedir laboratorio y es el laboratorio el que me va a permitir determinar la conducta que voy a tomar. Y de hecho sabemos que para la fototerapia, si no son casos graves, vamos a utilizar la fototerapia desde una fototerapia preventiva, como hemos dicho, aquel neonatito hasta las 72 horas de vida, o la exsanguinotransfusión cuando ya tenemos valores mayor a 25 miligramos con la condición de que tenga un factor de riesgo como un factor hemolítico, como incompatibilidades en los niños. ¿Hay alguna pregunta sobre ictericia? A ver, doctores, ¿hay alguna pregunta sobre ictericia? ¿Alguna experiencia que ustedes hayan tenido sobre con el manejo de ictericia o detección de ictericias? Bueno, ante la falta de preguntas, creo que no hay preguntas sobre ictericia. Estamos concluyendo ya la clase de neonatología. Para la próxima clase, que es el día de mañana, ya vamos a entrar a patologías del niño ya a lactante, preescolar, escolar, y estamos hablando de las patologías de mayor frecuencia, vamos a decir, como se consideran las patologías prevalentes de la infancia. Vamos a considerar las infecciones respiratorias, vamos a considerar las enfermedades diarreicas agudas y al mismo tiempo una patología que es muy frecuente y también hablamos de alto riesgo, con impacto incluso en la edad de la adolescencia y del adulto, es la infección del tracto urinario. Entonces, el día de mañana vamos a considerar estos tres temas porque ya es patología del niño más grande. No sé si tienen alguna pregunta o concluimos la clase. Doctor, hemos concluido la clase de reanimación y ictericia, entonces para mañana estamos considerando las patologías prevalentes de IRA, sedas y infección del tracto urinario. Claro que sí, doctorita. Creo que justamente quedó todo claro. Estábamos viendo toda la parte de lo que son los temas muy importantes para lo que es esta actualización. Y ahora continuaremos con los temas pendientes. Muy bien, doctor. Entonces, si no hay preguntas con todos los participantes, pues nos vemos el día de mañana a la misma hora, a las 7 que vamos a empezar la clase, ¿verdad? Perfecto, doctorita. Agradecerle entonces nuevamente. Entonces nos encontraríamos el día de mañana. Agradecemos a todos los participantes. El enlace será el mismo y vamos a iniciar a las 7 de la noche. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los Muchas participantes. gracias, Nos doctor. encontramos el día de mañana. Muy Gracias. buenas noches Inicia a para todos. todos. Buenas noches. Buenas noches.